El millonario instaló cámaras para vigilar a la niñera, pero lo que vio hacer a su hijo frente a ellas lo dejó en completo desespero. La mañana en la que Lucía llegó a la mansión Herrera no era diferente a cualquier otra. El cielo estaba nublado y el aire olía a humedad por la lluvia de la noche anterior. La calle estaba en silencio, como siempre, y los vecinos ya estaban acostumbrados a ver la entrada de esa casa siempre cerrada, con cámaras visibles y un portón automático que no dejaba ver nada hacia adentro. Nadie entraba ni salía, excepto por los repartidores de víveres, el chofer que salía 2 veces por semana, y de vez en cuando, una niñera nueva que no duraba más de 3 semanas. Lucía bajó del taxi con una mochila y una bolsa con algo de ropa doblada. Vestía sencillo, con una blusa clara y jeans, el cabello amarrado en una coleta baja. Tocó el timbre con decisión, aunque por dentro estaba nerviosa. A los pocos segundos, el portón se abrió sin que nadie respondiera. Caminó despacio, mirando todo a su alrededor. El jardín estaba perfectamente cortado, ni una hoja fuera de lugar. La casa era enorme, pero silenciosa, como si no viviera nadie. Se acercó a la puerta principal y apenas iba a tocar cuando ésta se abrió de golpe. Un hombre alto, serio, con camisa blanca y expresión tensa, la miró de arriba abajo. Esteban Herrera. No necesitaba presentarse. Su cara salía a veces en las noticias económicas y en revistas de negocios. Millonario, dueño de constructoras, edificios, plazas comerciales. Pero en persona no era como en las fotos. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en años. «¿Tú eres Lucía Ramírez?», preguntó él sin saludar ni ofrecer la mano. Ella solo asintió y le dijo buenos días con una sonrisa. Él se hizo a un lado y le indicó que pasara. Lucía cruzó la puerta y sintió el cambio de temperatura. El interior era impecable, todo pulcro, con muebles modernos, tonos grises y fríos, nada fuera de lugar. Era como entrar a una casa que no se usaba, aunque en teoría ahí vivían un adulto y un niño pequeño. Caminaron en silencio por un pasillo largo hasta llegar a una sala grande. Esteban señaló una silla para que se sentara, pero él se quedó de pie. Lucía se acomodó con cuidado, mientras él sacaba unos papeles de una carpeta. «Te contraté porque cumples con el perfil, pero te aviso desde ya que si haces algo fuera de lugar, estás fuera. Aquí no hay segundas oportunidades. No me interesa si tienes problemas personales o familiares. Solo haz tu trabajo y listo». Lucía lo escuchaba con atención. No dijo nada. Solo asintió otra vez. Esteban la miró como buscando alguna reacción. Luego caminó hacia un rincón del salón y abrió una puerta que daba a un cuarto. De ahí salió una señora mayor, con el cabello gris recogido en un chongo apretado. «Esta es Marta, la cocinera. También te puede ayudar a conocer la casa. Tú te encargas del niño, de su ropa, su comida, su hora de dormir. No lo saques sin permiso. No lo lleves con nadie. Y no me molestes a menos que sea necesario». Marta saludó con la cabeza. Lucía la saludó con una sonrisa. Después Esteban se fue sin decir nada más. Marta se le acercó en cuanto se quedó sola con ella. «El patrón es así, hija. No lo tomes personal. Ha pasado por muchas cosas. Pero si eres derecha y haces bien tu trabajo, no hay problema». Lucía le agradeció el consejo y siguió a Marta por el resto de la casa. El cuarto de Mateo estaba en el 2º piso. Tenía una cuna, juguetes bien organizados y una silla para mecerse. Al fondo, una cámara de vigilancia colgada en la esquina. Marta se dio cuenta que Lucía la había notado, pero no dijo nada. «Aquí todo está grabado», aclaró después de unos segundos. «Hay cámaras en casi todos los cuartos, excepto en el baño». Lucía solo levantó las cejas, pero no preguntó nada más. Mateo estaba dormido. Tenía apenas 1 año. Lucía lo miró desde la puerta. Era un niño tranquilo, con las mejillas redondas y el cabello castaño claro. Respiraba despacio, con los labios entreabiertos. Marta le explicó su rutina. Se levantaba temprano, tomaba leche, jugaba un rato, luego dormía otra siesta, comía a la 1, jugaba otra vez y por la tarde salía un rato al jardín, pero siempre con cuidado, nunca solo. El resto del día pasó entre recorridos, explicaciones, horarios y detalles. Lucía conoció el cuarto que le asignaron, pequeño pero cómodo. Marta le mostró dónde estaban los utensilios de limpieza, las sábanas extra, las toallas. No había nadie más en la casa, aparte del chofer que casi no hablaba, y un jardinero que venía solo los viernes. Todo estaba controlado. Esteban no salía mucho. Trabajaba desde su oficina en la planta baja y casi no comía con nadie, a veces ni con su hijo. Esa noche, después de acostar a Mateo,
Lucía se quedó un momento sentada junto a su cuna. No le habló, solo lo observó. Tenía una cobija con dibujos de dinosaurios. Al lado, un peluche con una oreja mordida. De vez en cuando el bebé se movía y balbuceaba cosas sin sentido. Ella se quedó ahí hasta que el sueño la venció. En otro punto de la casa, Esteban revisaba desde su computadora las grabaciones del día. Había instalado cámaras en lugares estratégicos: la sala, el comedor, la cocina, el cuarto de Mateo y hasta el pasillo del segundo piso. No se fiaba de nadie. En su experiencia, las sonrisas eran falsas y los buenos modales escondían siempre algo. Miraba a Lucía en pantalla, barriendo, doblando ropa, acariciando la cabeza del niño con cuidado, nada fuera de lo normal. Pero eso era justamente lo que le molestaba. ¿Por qué no hacía nada raro? ¿Por qué no revisaba cajones? ¿Por qué no hablaba por teléfono con nadie? ¿Quién actuaba así todo el tiempo? Cerró la laptop sin encontrar respuesta. Miró la foto vieja de Valeria, su esposa, en el librero junto a una vela apagada. Apretó la mandíbula. No había lugar para debilidades. Había contratado a Lucía por recomendación de una agencia, después de revisar varios perfiles, pero eso no significaba que confiara en ella. Solo era otra más, otra que, tarde o temprano, iba a mostrar quién era en realidad, y él estaría listo para grabarlo todo. Lucía, en cambio, ya dormía, tranquila. En su buró tenía una pequeña caja de madera con un broche dorado. No la había abierto en todo el día, pero la mantenía cerca. Adentro, entre otros recuerdos, estaba el medallón. No lo usaba siempre, solo cuando se sentía con fuerzas. Esa noche, no. Esa noche solo necesitaba descansar. Había dado el primer paso, y todavía faltaba mucho por hacer. Esteban se levantaba temprano todos los días, aunque ya no tuviera la necesidad de salir a ninguna parte. Su empresa funcionaba desde hace años, casi sin que él se moviera de su casa. Tenía a sus socios, gerentes, abogados, contadores, todos haciendo su trabajo. Pero él seguía ahí, pendiente, desconfiado, con la sensación constante de que si se relajaba, todo se le iba a desmoronar. Por eso, desde que Valeria se había ido, había convertido su casa en una especie de oficina silenciosa, con pantallas, carpetas, archivos, cámaras de seguridad y claves que solo él conocía. La llegada de Lucía no cambió su rutina. Al contrario, le dio más motivos para estar alerta. En su cabeza ya había creado una historia. Una mujer joven, sonriente, demasiado amable, que entra a una casa de millonarios con acceso a todo. Algo tenía que estar tramando. Nadie es así porque sí. Nadie cuida a un bebé ajeno con tanto cariño a cambio de un sueldo normal. Algo se escondía ahí. Algo que él tenía que descubrir antes de que fuera tarde. Cada mañana, mientras tomaba café en su oficina, abría en su computadora el sistema de cámaras. Tenía acceso a todo lo grabado y también a lo que estaba pasando en tiempo real. El sistema estaba configurado para grabar en alta calidad, con sonido incluido. Eso le permitía escuchar si alguien hablaba por teléfono, si hacía comentarios, si revisaba cosas que no debía. Su vista pasaba de una cámara a otra: sala, cocina, escaleras, cuarto de Mateo, pasillo, lavadero, todo. El segundo día de Lucía en la casa, la vio desde temprano en la cocina preparando el desayuno. No cocinaba nada elaborado, pero todo lo hacía con cuidado. Cortaba la fruta para el niño en pedazos pequeños, ponía el biberón a temperatura exacta y lo probaba en la muñeca antes de dárselo. Hablaba con el niño mientras lo cargaba, aunque Mateo apenas respondía con balbuceos. Ella le hablaba como si entendiera todo. No le hablaba como niñera, sino como si fuera su tía o su hermana mayor. Eso ya a Esteban le empezaba a parecer raro. Más tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Lucía aprovechó para limpiar el cuarto. Sacudió con un trapo húmedo las repisas, ordenó los juguetes, guardó ropa que Marta había dejado limpia. Lo hizo sin revisar nada más, ni un solo cajón abierto, ni una sola mirada sospechosa. Y mientras lo hacía, cantaba en voz bajita una canción de cuna. Esteban amplió el audio. Quería oír con claridad, pero no había nada raro, solo una voz suave tarareando para acompañar la limpieza. En la noche, volvió a revisar las grabaciones. Era como ver una película que ya sabía cómo iba a terminar, pero sin el final esperado. Estaba esperando ese momento en el que Lucía hiciera algo extraño, que hablara por teléfono y dijera algo como: «Ya entré, ahora sí, voy a investigar». Pero no. En lugar de eso, la veía acostar a Mateo con cuidado, cubrirlo con la cobija de dinosaurios,
y sentarse a su lado a contarle una historia inventada sobre un elefante que vivía en la azotea. Lo decía con una voz tan natural que incluso él, desde su oficina, sintió un leve escalofrío, no de miedo, sino algo más incómodo, como una punzada de nostalgia que no quería reconocer. El tercer día, Lucía pasó más tiempo en el jardín con el niño. Lo cargaba en brazos mientras le mostraba las plantas, le señalaba una mariposa, le decía los colores de las flores, se agachaba con él a tocar la tierra. Mateo reía. Esteban, mirando desde la pantalla, no entendía por qué eso le molestaba tanto. Había pagado por alguien que lo cuidara, que le diera cariño, que lo tratara con ternura, pero ahora que lo tenía, algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. No podía aceptar que una desconocida hiciera lo que él no había podido. Esa noche, después de apagar las luces del pasillo, Lucía se quedó un rato en la sala. Pensaba que nadie la veía. Se sentó en el sillón con un libro en la mano, pero no lo abrió. Solo se quedó mirando hacia la ventana cerrada. En sus ojos había una mezcla de cansancio y tristeza, pero también algo de paz. Se notaba que estar en esa casa le pesaba, aunque no se quejaba de nada. Esteban notó que, antes de levantarse, sacó del bolsillo una cadenita. No se la puso. Solo la sostuvo un rato en la mano. La miró, la guardó de nuevo y se fue a dormir. Él pausó el video en ese momento. Hizo zoom. Vio el medallón. Le pareció familiar, pero no lo pudo identificar. Decidió revisar ese fragmento después. Aún no sospechaba lo suficiente, pero lo iba a guardar en una carpeta aparte. Algo en esa cadenita le hizo ruido. Al cuarto día, Lucía empezó a ganarse también a Marta. La ayudaba en la cocina sin que se lo pidieran. Ponía la mesa aunque no fuera su tarea. Lavaba los trastes cuando veía que la señora estaba cansada. Marta, al principio seria, empezó a sonreírle más. Una tarde hasta la invitó a tomar un café y le contó cosas de cuando ella también llegó a esa casa, muchos años atrás. Esteban vio todo desde su oficina. Puso atención por si hablaban de él, pero no, hablaban del niño, de lo bonito que era, de cómo se parecía a su mamá. Lucía escuchaba con atención, preguntaba con respeto, no era chismosa, no buscaba sacar información, solo parecía interesada, y eso lo descolocaba más. Todo eso estaba quedando grabado, cada sonrisa, cada gesto, cada momento de silencio. Al quinto día, Mateo empezó a buscar a Lucía por las mañanas. Apenas abría los ojos, estiraba los brazos hacia la puerta. Cuando la veía, sonreía. Ella lo cargaba, lo abrazaba, le hablaba bajito mientras lo cambiaba. Y otra vez, Esteban frente a la pantalla, con el ceño fruncido, mirando todo con detenimiento. Ese día, por primera vez, Lucía habló de su familia. Estaba en el cuarto del bebé, doblando su ropa mientras Mateo jugaba en la alfombra. Lo hacía como si hablara con ella misma, no con él. Le decía que su mamá le enseñó a coser botones, que su papá era muy callado pero buen hombre, que ella siempre fue la menor de todos. Esteban subió el volumen. Cada palabra quedaba grabada, pero no había ninguna mención rara, nada que sonara a mentira, nada que se conectara con su familia, con Valeria, con los Herrera. Aún así, él no se rendía, guardaba fragmentos, les ponía fecha y hora, los clasificaba por día. Tenía ya una carpeta con el nombre de Lucía Ramírez, donde almacenaba los videos más sospechosos, aunque en realidad no había nada. Era como esperar que una bomba explotara cuando en realidad solo había una vela encendida. En el sexto día, algo diferente pasó. Lucía, al acostar a Mateo, sacó la cadenita otra vez. Esta vez sí se la puso. Se sentó junto a la cuna y le dijo al bebé, ¿sabes quién era tu abuelo? Era un hombre bueno, muy bueno. Luego besó el medallón y lo acomodó sobre su blusa. Esteban pausó la grabación, aumentó el zoom, y ahí, por fin, lo reconoció. Era su padre. La imagen en el medallón era la misma que él tenía en una caja guardada, una foto vieja de Joaquín Herrera, tomada cuando era joven, antes de que todo cambiara. ¿Cómo demonios Lucía tenía eso? ¿Por qué hablaba de su padre como si lo hubiera conocido? ¿Qué relación podía haber entre esa mujer y su familia? Esteban cerró la laptop de golpe. Se quedó en silencio, respirando hondo. Sintió que el piso se le movía un poco. Por primera vez en mucho tiempo, ya no sabía si estaba controlando todo, o si apenas estaba empezando a descubrir lo que realmente había dejado entrar a su casa. Esteban no durmió esa noche. Cerró la laptop, se sirvió un whisky doble sin hielo
y se quedó sentado en la oscuridad de su despacho, con la imagen del medallón dando vueltas en su cabeza. No podía ser casualidad, no era una copia. Era exactamente el mismo medallón que su padre llevaba siempre colgado, el que su madre le había regalado cuando apenas eran novios. Joaquín lo cuidó como un tesoro. Cuando él murió, Esteban lo mandó enmarcar junto con otras pertenencias suyas. Entonces, ¿por qué lo tenía Lucía? La cabeza le daba vueltas. Intentaba encontrar una explicación lógica, pero no le salía ninguna que le hiciera sentido. La imagen de Lucía, sentada junto a la cuna, hablándole al bebé sobre su abuelo con una voz tranquila y segura, lo hacía enojarse sin saber por qué. ¿De dónde lo conocía? ¿Cómo se había metido en su casa con esa historia? ¿Quién era realmente? Revisó otra vez las grabaciones. Esa parte, en específico. La retrocedió, la pausó, la volvió a ver. ¿Sabes quién era tu abuelo? Era un hombre bueno, muy bueno. Lo dijo como si hablara desde la experiencia, como si lo hubiera conocido en persona, no solo por historias. Esteban se levantó, se frotó la cara con las manos, caminó de un lado a otro. Estaba empezando a sospechar algo más grande, algo que no tenía que ver con un simple robo o una estafa. No, esto era distinto, más personal, más delicado. Fue hasta su caja de recuerdos, la que no abría desde hacía años. Sacó la foto original de su padre. Era idéntica a la del medallón. Misma pose, misma sonrisa, mismo fondo. No podía ser una coincidencia. Solo había una copia original y él la tenía. Entonces la de Lucía, ¿cómo llegó a sus manos? El resto de la noche la pasó buscando en Internet. Revisó redes sociales, bases de datos de empleados antiguos, registros públicos. Puso el nombre completo de Lucía Ramírez en todos lados. Encontró poca información. Solo una mención de prácticas en un hospital público, un par de fotos en un perfil cerrado. Nada relevante. Ni una sola pista que la conectara con su familia. Pero eso no le bastaba. Para él, ya había algo raro, y tenía que descubrirlo. A la mañana siguiente, Lucía despertó como siempre. Hizo su rutina con Mateo, preparó el desayuno, lo vistió con paciencia, le limpió la carita mientras le cantaba una canción inventada. Esteban la observaba desde las cámaras otra vez, pero ahora ya no veía dulzura, ya no veía ternura, veía un disfraz, un personaje bien armado, una mentira perfectamente ejecutada. Cada gesto le parecía calculado, cada palabra, parte de un plan que él todavía no lograba descifrar. Durante el desayuno, Marta le comentó a Lucía que el patrón se veía más tenso que de costumbre, que ni siquiera saludó cuando bajó por su café, que traía la mirada más dura que otros días. Lucía no dijo nada, solo sonrió y siguió dando papilla al niño. Mateo reía con la boca llena de zanahoria. Ella le limpiaba con una servilleta sin perder la calma, como si nada la afectara, como si estuviera acostumbrada a moverse en casas llenas de secretos y de vigilancia. Esteban no bajó a la cocina ese día. Se quedó arriba, observando, escuchando, analizando todo. Llamó a una empresa de investigaciones privadas. Les pidió un reporte completo sobre Lucía. Quería saber de dónde venía, con quién vivía, a quién visitaba. Les dio su nombre completo, fecha de nacimiento y hasta fotos tomadas de las cámaras. Les dijo que quería resultados rápidos, que no era un juego, que necesitaba saber quién tenía en su casa antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Lucía salió con Mateo al jardín. Llevaba al niño en una carreola pequeña. Lo paseó entre las plantas. Le enseñó una mariquita que se había parado en una hoja. Le habló otra vez de su abuelito Joaquín, como si fuera algo normal, como si hablar del padre de Esteban fuera parte de la rutina diaria. Eso ya lo sacaba de quicio. En la noche, mientras Mateo dormía y Marta lavaba los trastes, Esteban bajó por un café. Encontró a Lucía en la sala, doblando ropa limpia sobre el sillón. No la saludó, solo se le quedó viendo. Ella se levantó al verlo y preguntó si necesitaba algo. Él le dijo que no. Se quedó unos segundos callado y luego preguntó de la nada: ¿Dónde conseguiste ese medallón? Lucía se congeló por un momento. No se lo esperaba. Lo miró con los ojos bien abiertos, sin moverse. Tardó unos segundos en responder. Me lo dio mi mamá. Lo tenía desde hace años. ¿Tu mamá conoció a mi papá? Sí. ¿Cómo? Él la ayudó una vez, hace mucho, cuando trabajaba aquí. Ella era empleada de la casa, antes de que usted regresara de vivir fuera. Esteban no recordaba nada de eso, pero tampoco podía estar seguro. De joven había estado en otros países, estudiando, trabajando. Solo venía de visita. Su padre manejaba todo en esa época. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué viniste?
Lucía lo miró a los ojos, no con miedo, sino con firmeza, porque le hice una promesa a alguien, y no pienso romperla. Esteban sintió como si le hubieran dado una bofetada. No esperaba esa respuesta, no tan directa, no con ese tono. No preguntó más. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Subió las escaleras despacio, con el corazón acelerado. No entendía qué estaba pasando, pero cada vez estaba más seguro de que había algo grande detrás de todo eso, y lo iba a descubrir. Esa noche, volvió a revisar las grabaciones. Ya no buscaba señales de robo o mentiras. Ahora buscaba pedacitos de historia, conexiones, detalles, palabras que pudieran darle una pista. Reprodujo el momento en que Lucía hablaba del abuelo. Lo escuchó en bucle. Lo pausó justo cuando ella besaba el medallón. Y sintió algo extraño, algo que no quería sentir. Una parte de él quería creerle, pero otra le decía que era imposible confiar. No otra vez. Esteban no era un hombre que actuara sin pensar. Siempre calculaba todo. Pero esta vez no quiso esperar más. Esa mañana se despertó decidido a enfrentarse a Lucía de una vez por todas. La idea de tener en su casa a una mujer que hablaba con tanta familiaridad sobre su padre, que tenía el medallón como si fuera parte de su historia familiar, que hablaba del pasado sin miedo, le estaba comiendo la cabeza. No soportaba un solo día más con esa duda. Ni bien terminó de revisar los últimos minutos de las cámaras del día anterior, bajó con pasos firmes. Lucía estaba en la cocina, preparando papilla para Mateo. La licuadora estaba encendida, así que no lo oyó llegar. Cuando se volteó y lo vio ahí parado, con la mirada clavada en ella, se le escapó un pequeño brinco del susto. «Tenemos que hablar», fue lo único que dijo, con voz seria, sin levantarla, pero con un tono que no dejaba espacio a excusas. Lucía lo miró, limpió sus manos con un trapo y le dijo que sí. Claro, le preguntó si quería sentarse, pero él negó con la cabeza. Caminó hacia el comedor. Ella lo siguió en silencio. Cuando estuvieron frente a frente, Esteban cruzó los brazos y no se anduvo con rodeos. «¿Quién eres tú en realidad?». Lucía lo miró, sin moverse, sin bajar la vista. Le costó entender a qué se refería, pero él siguió. «No me digas que solo eres la hija de una exempleada. No me digas que estás aquí solo porque necesitas trabajo. Quiero la verdad. ¿Por qué traes el medallón de mi padre? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué le hablas a mi hijo como si fueras parte de la familia?». Lucía respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. No se defendió. No se hizo la sorprendida. No se hizo la víctima. Solo levantó la cabeza y lo miró directo, con los ojos bien abiertos. «Yo no vine a quitarte nada. Vine a cumplir 2 promesas. Eso es todo». «¿Promesas? ¿A quién? ¿A quién le prometiste venir a esta casa? A mi mamá y a tu esposa». Esteban sintió como si el suelo le fallara por un segundo. Se agarró del respaldo de la silla. No podía creer lo que acababa de escuchar. «¿A Valeria?». «Sí», dijo Lucía con la voz firme. «Y si me dejas explicarte, te lo voy a contar todo, pero necesito que escuches». Esteban dudó, pero no se fue. Hizo un gesto con la mano, como diciendo, «Habla». Lucía respiró hondo otra vez. Se tomó su tiempo. Sabía que no era una historia fácil de soltar, pero tampoco iba a mentir. «Mi mamá, Rosa Méndez, trabajó en esta casa hace muchos años. Cuando tu papá vivía, ella era de limpieza. Un día se sintió mal. Se desmayó aquí mismo, en la cocina. Nadie sabía qué hacer, pero tu papá no lo pensó 2 veces. La llevó al hospital, pagó todo. Se quedó con ella hasta que despertó. Mi mamá decía que ese día le salvó la vida. Nunca lo olvidó». Esteban la escuchaba sin interrumpirla. La mente le empezaba a juntar pedazos de recuerdos sueltos. El nombre Rosa sí le sonaba, muy vago, pero estaba ahí. Cuando mi mamá se fue, se llevó ese medallón. Dijo que Joaquín se lo dio como recuerdo. Lo cuidó hasta el último día. Me lo dio a mí antes de morir, con una sola condición, que si algún día la familia Herrera necesitaba algo, yo estuviera ahí, para lo que fuera. Esteban no sabía si sentarse o salir corriendo, pero Lucía no había terminado. Hace 2 años empecé a trabajar como auxiliar de enfermería en el hospital donde atendían a Valeria. La conocí ahí. No sabía quién era al principio, solo una paciente más, pero un día me reconoció. Me preguntó si yo era hija de Rosa. Cuando le dije que sí, se puso a llorar. Me dijo que ella había escuchado muchas veces hablar de mi mamá, que sabía lo que Joaquín había hecho por ella. Se le hizo un nudo en la garganta, pero siguió hablando. Valeria ya estaba muy mal. Ya no quería seguir con los tratamientos. Una noche, me pidió que si algo le pasaba, cuidara de Mateo.
Me lo dijo con lágrimas en los ojos. Me dijo que Esteban iba a estar solo, que tenía miedo por su hijo. Yo no supe qué decir, pero le prometí que si algún día me necesitaban, yo iba a volver. Y volví. Esteban la miraba como si nunca la hubiera visto. Quiso decir algo, pero se quedó callado. Lucía aprovechó ese silencio. No me metí aquí para espiar, ni para robar, ni para buscar nada raro. Solo vine a cumplir lo que prometí. A tu papá, a mi mamá y a Valeria. El silencio que se hizo después fue largo. Solo se oía el reloj del comedor marcando los segundos. Esteban tenía la mandíbula apretada. Los ojos se le empezaban a poner rojos, pero no por coraje, por algo más profundo, algo que tenía años escondiendo. ¿Tú sabías que Valeria no quería seguir con el tratamiento? Lucía asintió. Yo fui la última persona con la que habló antes de firmar la hoja de rechazo al procedimiento. Estaba muy cansada. Solo pensaba en Mateo. No quería que él la viera sufrir. Y tampoco quería que tú te sintieras culpable por nada. Esteban bajó la mirada. No sabía qué hacer con todo eso. Era demasiada información. Se sentía roto, pero también aliviado, como si una parte de él, la que había estado escondida bajo capas de coraje, por fin se hubiera soltado. ¿Y por qué no me dijiste esto desde el principio? Porque pensé que no me ibas a creer. Y tenía razón. Esteban soltó una risa seca, sin humor. Caminó hasta la ventana. Se quedó mirando el jardín. Lucía no se movió. No buscó acercarse. Solo esperó. Después de un rato, él habló, pero sin mirarla. ¿Dónde está el medallón? En mi cuarto. ¿Quieres verlo? Sí. Lucía subió a su cuarto. Lo trajo y se lo puso en la mano. Esteban lo miró largo rato. Le pasaba el dedo por encima como si estuviera tocando el pasado. Después de varios segundos se lo devolvió. Guárdalo. Es tuyo. Lucía lo guardó sin decir nada. Esteban se frotó la cara, se sentó en una silla y suspiró. Necesito pensar. Lo entiendo, dijo ella. No voy a molestar. Si después de esto decides que me vaya, lo voy a entender. Pero no me arrepiento de haber venido. Se fue sin más. Caminó despacio hasta el pasillo y desapareció escaleras arriba. Esteban se quedó ahí, solo, con el corazón latiendo fuerte y un montón de recuerdos cayéndole encima como lluvia. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, pero por primera vez en años sentía algo más que desconfianza. Esteban no fue a trabajar al día siguiente. De hecho, ni siquiera encendió su computadora. Se despertó temprano, como siempre, pero no bajó de inmediato. Se quedó en su habitación, sentado en la orilla de la cama, mirando la alfombra sin ver realmente nada. Tenía la mente llena. Daba vueltas en lo mismo una y otra vez. Joaquín, Rosa, Valeria, Lucía. No sabía por dónde empezar a ordenar todo lo que acababa de escuchar la noche anterior. Bajó hasta la cocina poco después de las 9. Marta ya estaba terminando de preparar el desayuno. Se sorprendió de verlo tan temprano. Esteban no la saludó como de costumbre. Solo le preguntó si tenía un minuto para hablar. Marta, aunque lo conocía desde niño, no estaba acostumbrada a que él iniciara una conversación que no fuera de trabajo o de rutina. ¿Tú te acuerdas de Rosa Méndez? Marta levantó la vista de la estufa de inmediato. Se le notó en la cara que ese nombre no le era ajeno. Claro que me acuerdo. ¿Cómo olvidarla? Esteban se apoyó en la barra y la miró, esperando más. Marta, entendiendo que él no estaba preguntando por preguntar, dejó la cuchara a un lado, se secó las manos con un trapo y se sentó. Rosa trabajó aquí hace... ¿qué serán? ¿20 años? Era de las buenas, honesta, muy trabajadora. Siempre andaba corriendo de un lado a otro, con su trapo en la mano, sin hacer ruido. Nunca se metía en problemas. ¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué se fue? Marta bajó la mirada un momento. Tu papá se encargó de eso. Un día Rosa se desmayó en la cocina. Yo me asusté. Creí que le había dado un ataque o algo así. Pero Joaquín llegó justo a tiempo. No esperó ni a que viniera el doctor. La cargó él mismo y la llevó directo al hospital. Estuvo varios días internada. Tu papá pagó todo. Y no solo eso. La fue a visitar. Le llevó comida, ropa limpia, hasta una radio chiquita para que oyera música. Rosa decía que no lo podía creer, que un patrón así no existía. ¿Y después? Después, cuando se recuperó, pidió irse. Dijo que no quería causarle más molestias a nadie. Pero Joaquín no la dejó irse con las manos vacías. Le dio dinero, ropa, una carta de recomendación. Hasta creo que le regaló algo especial, un medallón. ¿Tú sabes cuál, verdad? Esteban solo asintió con la cabeza. Marta no preguntó nada más. Ya se había dado cuenta que él estaba armando un rompecabezas.
¿Ella tenía hijos? Sí, una hija. Lucía. Era chiquita en ese entonces. A veces Rosa la traía a escondidas cuando no tenía con quién dejarla. Se quedaba sentadita en el cuarto de servicio, jugando con una muñeca toda descosida. Nunca molestaba, siempre calladita. Esteban se quedó helado. Le costaba imaginar a Lucía, la misma mujer que ahora cuidaba a su hijo con una sonrisa diaria, siendo aquella niña callada que jugaba entre paredes frías mientras su mamá limpiaba su casa. Después de eso, no volvimos a saber de Rosa, pero sé que ella quería mucho a tu papá. Lo respetaba como a nadie. Siempre decía que si le pasaba algo, su hija tenía que saber quién le salvó la vida. Esteban se frotó la cara. Sintió una mezcla extraña entre enojo, tristeza y culpa. Se levantó de la barra sin decir mucho más. Le agradeció a Marta con un gesto y salió al jardín. Necesitaba aire. Lucía estaba ahí, sentada en una banca bajo la sombra de un árbol, con Mateo dormido sobre su pecho. Tenía los ojos cerrados, como si disfrutara del silencio. No lo vio llegar, pero Esteban se quedó ahí parado, mirándola desde lejos. No dijo nada, solo observó cómo acariciaba el cabello del bebé con una mano, mientras con la otra sostenía el medallón, ahora colgado otra vez en su cuello. Ese gesto lo removió por dentro. Recordó a Valeria haciendo lo mismo con Mateo cuando era recién nacido. Ella también lo cargaba así, aunque apenas podía con el dolor. También le cantaba suave, también lo dormía con historias simples, y también lo hacía con amor real. Se fue sin interrumpir. Esa imagen le dolió más de lo que pensaba. Horas después, Esteban regresó a su oficina y buscó una caja que tenía olvidada en el fondo de un librero. Una caja con fotos viejas, cartas de su papá, papeles que nunca había querido revisar después de la muerte de Joaquín. Ahí estaba la foto de la que hablaba Marta. Joaquín con Rosa, frente al hospital, sonriendo. Rosa tenía ojeras profundas, pero se le veía feliz. En sus manos, claramente, el medallón. Sacó otra foto. En ella estaba Joaquín con su grupo de empleados. Entre ellos, muy al fondo, se veía a una niña sentada junto a una escoba. No podía ver bien el rostro, pero ahora estaba seguro. Era Lucía. En la noche, bajó a cenar. No lo hacía seguido, pero esta vez sí quiso. Lucía estaba en la cocina, terminando de guardar la cena de Mateo. Se sorprendió al verlo, pero no dijo nada. Esteban se sirvió un plato. Se sentó a la mesa y comenzó a comer en silencio. Ella aprovechó para salir, pero él la detuvo con una frase que no esperaba. «Te creo». Lucía se quedó quieta. Lo miró sin entender. «Todo lo que dijiste, lo creo. Hablé con Marta. Vi las fotos. Estabas diciendo la verdad». Lucía respiró hondo. No sonrió. No hizo ningún gesto de victoria. Solo dijo gracias, con voz baja. «Te debo una disculpa», agregó él. «Te traté como una ladrona, como una más, pero no lo eres». Lucía se acercó a la mesa, pero no se sentó. «No me debes nada. No vine buscando que me creyeras. Solo vine a cumplir lo que prometí». Esteban la miró fijo. Quería decir más, pero no encontraba las palabras. Después de tanto tiempo viviendo entre desconfianza y frialdad, la honestidad le costaba trabajo. «¿Tu mamá está viva?» «No, murió hace 2 años, de cáncer. Por eso me fui a trabajar al hospital. Ahí fue donde conocí a Valeria. Fue como si el destino me llevara de nuevo con ustedes». Esteban tragó saliva. Le dolía pensar que su esposa había muerto, y él ni siquiera sabía todo lo que había pasado en esos últimos días, que una extraña, en apariencia, había estado ahí, mientras él solo firmaba papeles y evitaba enfrentar la realidad. «¿Puedo ver más fotos de ella?» Lucía asintió. Subió a su cuarto y bajó con una pequeña cajita. Se la dio sin miedo. Dentro había unas 5 o 6 fotos. Rosa de joven, con uniforme de limpieza, otra con Lucía de niña, y una, en especial, donde Rosa y Joaquín están riendo en la cocina, como si fueran amigos de toda la vida. Esteban las miró largo rato. Luego cerró la caja y se la devolvió. «Gracias por traer esto de vuelta». Lucía solo le dijo, «Gracias por mirar». Esa noche, él no revisó las cámaras, no abrió su computadora, no grabó nada. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que la casa respirara sin vigilancia. Esa mañana, la casa estaba más callada de lo normal. Ni siquiera se escuchaba a Mateo desde temprano, como era costumbre. Esteban se levantó sin alarma, sin ganas, con la cabeza llena de pensamientos que no lo dejaban en paz desde hacía días. La historia de Lucía se le había quedado dando vueltas por dentro como una película que no podía dejar de ver, una que ni siquiera recordaba haber grabado, porque aunque ahora las piezas comenzaban a encajar,
Había una parte que todavía no comprendía del todo, lo que pasó con Valeria. Había cosas que prefería no recordar, porque dolían más de lo que podía aceptar. El hospital, las noches en vela, las esperanzas rotas, las decisiones difíciles. Todo estaba ahí, guardado en un rincón de su memoria, como si al no pensarlo, fuera menos real. Pero ahora que sabía que Lucía había estado en los últimos días de Valeria, que la había acompañado, que le había hecho una promesa, eso le abría una herida que no sabía si quería cerrar o dejar abierta. Después del desayuno, cuando Marta subió a acostar a Mateo para su siesta, Esteban fue hasta la terraza del segundo piso. Ahí estaba Lucía, regando unas plantas que Marta había colocado en unas macetas nuevas. No hablaban mucho desde la noche anterior, pero se cruzaban con respeto. Ya no había tensión, pero tampoco confianza plena. Era como caminar sobre hielo delgado, donde cualquier palabra mal dicha podía romper todo de nuevo. ¿Tienes un momento? Lucía lo miró y asintió, dejando la regadera a un lado. Se limpió las manos en el delantal y esperó que él hablara. Quiero que me cuentes todo, lo de Valeria, sin saltarte nada. Lucía dudó un poco, no porque no quisiera hablar, sino porque sabía que ese tipo de conversación no era fácil para nadie. Se sentaron en unas sillas de madera bajo la sombra. El sol daba directo en el jardín, pero ahí el aire corría fresco. Todo empezó con una guardia nocturna. Me tocaba atender a los pacientes de la zona de cuidados paliativos. Cuando entré al cuarto 210, la vi. Se notaba que estaba cansada, como si llevara semanas sin dormir bien. Tenía los ojos hundidos, pero aún así, sonreía. Me pidió que la ayudara a mover la almohada. Lo hice. Después me agradeció con una voz tan suave que casi no se le escuchaba. Esteban no la interrumpía, solo asentía de vez en cuando. Esa noche hablé con ella por primera vez. Me dijo que se llamaba Valeria, que tenía un hijo pequeño, que su esposo estaba muy ocupado, que no lo culpaba, que la vida seguía aunque uno estuviera detenido en una cama. Me sorprendió su forma de hablar. No se quejaba, no preguntaba cuándo iba a mejorar, solo quería que Mateo no la recordara con miedo. Esteban apretó las manos sobre sus rodillas. Los siguientes días, cada vez que tenía un descanso, pasaba a verla, aunque fuera 5 minutos. Le acomodaba la cobija, le traía un té, le contaba cosas simples. Una noche, cuando ya la habían cambiado a una habitación más pequeña, me miró y me dijo: «Tú eres hija de Rosa, ¿verdad?». Yo me congelé. No esperaba eso. Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo que había escuchado muchas veces a Joaquín hablar de Rosa, que incluso le había contado que alguna vez una de las empleadas había tenido una niña chiquita que se sentaba a jugar en el cuarto de servicio. Me dijo que si esa niña había crecido, seguramente tenía un corazón fuerte como su madre. Esteban tragó saliva. El silencio de la terraza se volvió más pesado. Me pidió que me acercara. Me agarró la mano con fuerza, como si supiera que ya no le quedaba mucho tiempo, y me dijo que estaba preocupada por su hijo, que Esteban era un buen hombre, pero que se había roto por dentro, que le daba miedo que su hijo creciera en una casa fría, sin amor, sin calor humano. Lucía paró unos segundos. Esteban se había quedado quieto, mirando al suelo. Me pidió, con voz muy bajita, que si algún día yo sentía que podía ayudar, lo hiciera, que buscara la forma de entrar a su casa, que cuidara de su hijo, que le diera lo que ella ya no iba a poder. Yo no supe qué decirle, pero ella no me pidió una respuesta. Solo me apretó la mano y se quedó dormida. Esa fue la última vez que hablamos. Esteban se limpió la cara con la palma. No quería llorar, no frente a alguien, pero sentía un nudo enorme en la garganta. ¿Y por qué no me dijiste todo eso antes? Porque usted no estaba listo para escucharlo. Lucía lo dijo sin malicia, sin querer ofender. Era la verdad, y él lo sabía. Yo no lo estaba. No, reconoció él. Me encerré en el trabajo, en la rutina, en no pensar. Dejé que otras personas cuidaran a mi hijo porque no tenía fuerzas, ni ganas. Pensaba que si lo mantenía alimentado, limpio y dormido a sus horas, ya con eso cumplía. Pero ahora veo que no, que él necesita más. Lucía lo miró con los ojos tranquilos, pero firmes. Mateo necesita que lo abracen, que le hablen con cariño, que lo escuchen, no solo que lo cuiden. Esteban se quedó en silencio. En su mente pasaban imágenes sueltas. Valeria en la cama del hospital, el sonido de los monitores, la última vez que le tocó la frente sin saber que sería la última. Y ahora Lucía, sentada frente a él, diciéndole todo lo que nunca se atrevió a preguntar. ¿Crees que estoy haciendo las cosas mal? Lucía dudó. No quería decirle lo que no quería oír,
No mal, solo incompleto. Esteban soltó una risa leve, como quien acepta que le duele, pero también le hace bien escucharlo. Gracias por decirme la verdad. Lucía solo respondió con un asentimiento. No necesitaba más. En ese momento, desde la ventana del segundo piso, se oyó el llanto de Mateo. Esteban se levantó de golpe por instinto, pero Lucía le puso una mano en el brazo. Déjeme a mí. Él aún duerme mejor con mi voz, pero usted puede venir si quiere. Esteban dudó, pero esta vez no se quedó abajo. Subió con ella. Entraron juntos al cuarto. Lucía cargó al bebé en brazos, lo acurrucó, y con voz suave, le cantó una de las mismas canciones que Valeria solía cantarle. Esteban se sentó al borde de la cama, sin decir nada. Observó. Ahí estaba su hijo, su mundo entero, y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. El cuarto estaba en penumbra. Solo entraba la luz suave que pasaba entre las cortinas. Mateo ya se había dormido otra vez, con la cabeza recargada en el pecho de Lucía, y una mano agarrada de su blusa. Ella no se movía. Respiraba despacio para no despertarlo. Esteban estaba sentado frente a ellos, con los codos sobre las rodillas, mirando en silencio. Se sentía fuera de lugar, como si estuviera en una escena a la que no pertenecía, como si fuera un invitado en su propia casa. Por dentro, algo se le había roto desde hacía días, pero él apenas empezaba a notarlo. Era una sensación rara, como si todo lo que había sostenido durante tanto tiempo, esa coraza fría, dura, llena de órdenes, de vigilancia, de reglas, se estuviera derritiendo poco a poco, sin que pudiera evitarlo. Lo peor de todo es que no sabía si quería detenerlo. Lucía lo miró de reojo. No dijo nada, solo le hizo una seña con la cabeza, como preguntando si estaba bien. Él asintió, aunque no estaba seguro. Se levantó despacio, salió del cuarto sin hacer ruido y bajó a la sala. Se sentó en el sillón grande, el mismo donde muchas veces se quedaba dormido frente a las cámaras, viendo cada rincón de su casa, como si fuera una prisión donde nada se escapaba de su control. Pero ahora ya no tenía ganas de revisar grabaciones. Desde la cocina se escuchaban los pasos de Marta, lavando trastes, moviendo sartenes. Esteban cerró los ojos. No dormía bien desde hacía semanas. Todo lo que había descubierto lo tenía alterado. No solo lo de Lucía, no solo lo del medallón, lo de Valeria, esa promesa, esa decisión, esa despedida que nunca llegó a tener como debía. Volvió a ver en su mente la última vez que estuvo con ella en el hospital. Había entrado tarde, después de una reunión, con los ojos rojos por el estrés y la culpa. Valeria le sonrió, como siempre. Le dijo que no se preocupara, que estaba bien. Le pidió que cuidara a Mateo, y luego cerró los ojos. Al día siguiente, ya no despertó. Nunca le preguntó si quería seguir luchando. Nunca se sentó a preguntarle si tenía miedo. Solo firmaba papeles, hablaba con doctores, evitaba llorar. Ahora entendía por qué. Ella ya sabía lo que iba a pasar, y en vez de pedir algo para ella, le dejó una tarea a Lucía, una promesa más fuerte que cualquier testamento. Se levantó del sillón, fue a su despacho, sacó la caja de madera donde tenía guardadas cosas de Valeria, cartas, fotos, una libretita de recetas. La abrió despacio. Se sentó en el escritorio y empezó a leer una de las notas que ella había dejado. En una esquina de la hoja decía: Mateo necesita amor simple, nada de lujos, solo que alguien lo mire y le diga que está bien. Esteban sintió que se le apretaba el pecho. Esa frase resumía todo lo que él no había hecho, no porque no quisiera, sino porque no supo cómo. Se encerró en la idea de proteger, de controlar, de no dejar que nada lo lastimara de nuevo. Pero mientras lo hacía, también dejó de sentir. Esa tarde no trabajó, ni contestó llamadas. Apagó el celular. Dejó que la casa siguiera su ritmo sin él. Por primera vez en años, se permitió no ser el jefe de nada. Lucía bajó más tarde, ya sin el bebé en brazos. Lo encontró en la cocina, sentado con una taza de café frente a él, sin tomar. Ella dudó un segundo, pero se acercó, no para hablar, sino solo para acompañarlo. Sirvió otra taza, se sentó frente a él, y pasaron varios minutos sin que ninguno dijera una sola palabra. Fue Esteban quien rompió el silencio. ¿Cómo era ella? Cuando tú la conociste, ¿cómo era Valeria? Lucía bajó la mirada y sonrió con una ternura que se le notó en la voz. Era fuerte, pero no de esas personas que se imponen. Fuerte por dentro. Soportaba todo sin quejarse. Siempre pensaba en los demás. Incluso cuando le dolía todo, preguntaba cómo estábamos los que la atendíamos.
A veces me decía que no quería que su hijo creciera entre paredes tristes. Esteban respiró hondo. Miró su café, aún sin tocar. Yo creí que estaba haciendo lo correcto, que mantener la casa limpia, que pagar todo a tiempo, que tener seguridad y cámaras, era lo que Mateo necesitaba. Pero ahora me doy cuenta que no le he dado lo más importante. Ni una sola vez le he dicho, te amo. Lucía no lo juzgó, no era su lugar, solo lo escuchó, le dio ese espacio que pocos sabían dar. ¿Tú crees que todavía estoy a tiempo? Claro que sí. Mientras esté contigo, siempre vas a estar a tiempo. La frase le pegó más de lo que esperaba. Esteban bajó la mirada. No dijo nada más. Horas después, cuando Lucía ya se había ido a su cuarto y Marta también, Esteban volvió a subir. Entró al cuarto de Mateo sin hacer ruido. El niño dormía boca abajo, abrazado a su peluche. Esteban se sentó a su lado, le acarició el cabello con los dedos temblorosos. Sintió que algo se quebraba dentro de él. No era tristeza, era otra cosa, un vacío que empezaba a llenarse muy despacio. Se quedó ahí un buen rato, en silencio. No dijo ni una palabra, pero por dentro ya empezaba a cambiar. Esteban despertó antes que el sol. Eran las 5 de la mañana, no por insomnio, sino porque su cuerpo ya estaba acostumbrado a la rutina de siempre. Pero ese día no se levantó de inmediato. Se quedó acostado, mirando el techo, escuchando el silencio de su casa. Ese silencio que antes le daba seguridad y que ahora le parecía hueco, vacío, incómodo. Pensaba en Mateo, en Valeria, en Joaquín, pero sobre todo pensaba en Lucía, en lo que había hecho, en lo que había dicho, en cómo, sin buscarlo, le había cambiado la vida en tan pocos días. Se sentó en la cama y miró el reloj. Luego se puso los zapatos. Bajó las escaleras y fue directo a su despacho. Abrió la puerta del armario donde tenía todos los equipos de vigilancia. Monitores, discos duros, controles, pantallas. Ahí estaban todavía las cámaras activas, las grabaciones automáticas, los cables. Miró todo durante un rato largo. Lo pensó. No una, sino varias veces. Y entonces, con firmeza, apagó el sistema completo. Una por una, fue desconectando las cámaras desde el panel principal. Se escucharon los sonidos suaves de las señales cortándose. Luego abrió la puerta del pequeño cuarto de servidores y bajó el switch general. La casa quedó en paz. Subió otra vez, ahora con el corazón más ligero. Por primera vez en años, ya no tenía ojos escondidos en cada rincón. Ya no necesitaba grabarlo todo. Decidió que si algo malo tenía que pasar, prefería verlo con sus propios ojos, no a través de una pantalla. Mateo seguía dormido. Esteban lo miró por la rendija de la puerta y luego se dirigió al cuarto de Lucía. Tocó suavemente. 1, 2 veces. Ella abrió con cara de sorpresa, en bata, medio dormida. «Perdón, no quise despertarte», dijo él. «Está bien. ¿Todo bien?» Él asintió. «¿Puedo pasar un momento?» Lucía abrió la puerta por completo y lo dejó entrar. Esteban miró el cuarto. Era sencillo, con una maleta al pie de la cama, unos libros en el buró y el medallón sobre una repisa. Todo ordenado, sin lujos, pero lleno de calma. Se sentaron en 2 sillas que estaban junto a la ventana. «Quería decirte algo», dijo él sin rodeos. «Esta mañana apagué todas las cámaras. Ya no hay ninguna encendida». Lucía lo miró sorprendida. «¿En serio?» «Sí. Ya no quiero vigilar a nadie más, y menos a ti». Ella asintió despacio. No sonrió, no celebró, solo lo escuchó con atención. «Sé que llegaste a esta casa por 2 promesas, y no pienso hacerte romper ninguna. Al contrario, quiero pedirte algo, pero no como patrón. Quiero que te quedes, no como empleada, sino como parte de esta familia». Lucía se quedó callada. Lo miró con los ojos bien abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Estás seguro de eso?» «Nunca estuve más seguro de nada». Ella respiró hondo, como si estuviera soltando algo que tenía guardado desde hacía mucho. «Mire, Esteban, yo no vine aquí esperando nada, ni un techo, ni un sueldo, ni un favor. Vine porque sentí que tenía que hacerlo, porque cuando mi mamá me contó lo que su padre hizo por ella, y cuando Valeria me pidió que cuidara a su hijo, supe que no podía decir que no. Pero si tú me pides quedarme, yo solo puedo decirte una cosa. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que tú también cambies. No quiero que esta casa vuelva a ser lo que era cuando llegué. No quiero ver a Mateo crecer entre paredes frías. No quiero que vivas encerrado en tus miedos. No quiero ser un parche emocional. Quiero estar aquí si tú estás dispuesto a ser un papá real». Esteban no esperó ni un segundo. «Estoy dispuesto». Lucía asintió.
ahora sí con una sonrisa suave, sincera. Entonces me quedo. Esteban soltó aire por la nariz, como si llevara días conteniéndolo. Se levantó, le dio las gracias y se fue sin más. No había necesidad de decir nada más. Esa mañana, algo en la casa cambió. Más tarde, en el desayuno, Marta notó algo distinto. Esteban entró a la cocina y, por primera vez en años, se sirvió él mismo un plato y se sentó a la mesa junto a Lucía y Mateo. El niño lo miró con curiosidad, como si no lo reconociera. Esteban le sonrió, le ofreció una cucharada de fruta y, para su sorpresa, Mateo la aceptó. Marta, mientras servía el café, los miraba sin decir palabra. Se le notaba la emoción en los ojos. Después del desayuno, Esteban pidió permiso para cargar a Mateo. Lucía se lo entregó con confianza. Esteban lo sostuvo con cuidado, como si tuviera miedo de lastimarlo, pero Mateo se acomodó rápido entre sus brazos. Incluso le tocó la cara con la manita. Curioso, el empresario que siempre fue frío, calculador y distante, se quedó ahí, quieto, con su hijo abrazado al pecho, y algo dentro de él se derrumbó, pero esta vez no por tristeza, sino por alivio. Durante el día, decidió trabajar solo media jornada. Le pidió a su asistente que reprogramara las juntas, que no lo molestaran por cualquier cosa. Luego, en la tarde, se sentó con Lucía a ver álbumes de fotos antiguas. Le mostró a Joaquín de joven, a Valeria embarazada, a su madre cocinando. Lucía también trajo sus recuerdos, una carta de Rosa, una foto de cuando era niña, otra de Valeria tomada en el hospital, sonriendo a pesar de todo. Cada imagen era una pieza más que se acomodaba en ese nuevo mapa familiar, un mapa que no estaba hecho de sangre, pero sí de lealtad, cariño y promesas cumplidas. Al anochecer, Mateo ya dormía, y Esteban bajó al despacho una vez más. Esta vez no fue para revisar grabaciones ni informes. Fue directo al librero donde tenía las fotos enmarcadas. Tomó una de Joaquín, la bajó y la dejó sobre el escritorio. Luego, sacó del cajón una hoja en blanco y escribió algo a mano. Nadie supo qué escribió. Solo él. Lo dobló, lo metió detrás del marco y volvió a colgar la foto. Antes de apagar la luz, miró la imagen de su padre una última vez y dijo en voz baja: «Gracias por todo, jefe». Y por primera vez, sintió que Joaquín estaría orgulloso. Era viernes por la mañana cuando Marta entró a la cocina con el ceño fruncido, más seria de lo normal. Esteban estaba en la sala jugando con Mateo en la alfombra, mientras Lucía recogía unos juguetes y doblaba una manta. La casa tenía un ambiente distinto desde hacía unos días, más cálido, con música bajita de fondo, con aromas a pan recién horneado y el sonido del bebé riendo cada tanto. Pero en cuanto Marta abrió la boca, el aire cambió. «Patrón, hay una mujer afuera. Dice que se llama Teresa, que trabajó aquí antes y que necesita hablar con usted». Esteban levantó la cabeza de inmediato. Su rostro cambió por completo. Dejó a Mateo con cuidado sobre la alfombra y se puso de pie con rapidez. «¿Teresa qué? ¿Qué quiere?» No quiso decirme mucho, solo que era urgente. Está esperando en la entrada. Lucía miró a Esteban con curiosidad, sin decir nada. Notó que el hombre se tensó de pies a cabeza. Fue hasta la ventana y corrió un poco la cortina. Afuera, frente al portón, estaba ella, Teresa. Su cabello recogido en un chongo apretado, lentes oscuros, la bolsa colgada al hombro y una carpeta en la mano. Esteban la reconoció al instante. Era imposible olvidarla. Había trabajado en la casa un par de años antes de que Mateo naciera. Fue niñera de confianza por un tiempo, hasta que un día desapareció dinero del cajón de su oficina. Nunca lo aceptó, pero tampoco regresó. Esteban no quiso hacer un escándalo en su momento. La corrió sin más, jurando no volver a verla. Pero ahí estaba. Otra vez. «Dile que no voy a recibirla», ordenó con firmeza. Marta asintió, pero antes de que saliera, Lucía intervino. «¿Está segura de que no necesita hablar con usted?» Esteban la miró. Le molestó un poco la pregunta, pero no por ella, sino por el hecho de que dudaba. «Si necesita algo, que lo diga con un abogado», soltó molesto. Marta volvió a la entrada y transmitió el mensaje. Teresa, en lugar de irse, sacó un sobre de su bolsa y lo dejó en manos de la cocinera, diciendo que era para el señor Herrera y que le convenía leerlo. Luego se fue caminando, sin prisa, como si supiera que lo que había dejado atrás iba a hacer efecto. Esteban abrió el sobre horas después. Era una copia impresa de un supuesto informe médico, una hoja del hospital donde Valeria fue tratada, con sellos borrosos y tachaduras. Había una nota escrita a mano.
La verdad siempre sale. ¿Qué dirían los medios si supieran que su esposa murió por una negligencia? Podemos hablar si lo desea. No he olvidado lo que me debe. El corazón de Esteban se aceleró. ¿Qué era eso? ¿Qué buscaba ahora Teresa? ¿Estaba loca o de verdad tenía algo en sus manos? Leyó el documento una y otra vez. Algo no cuadraba. El papel parecía manipulado, como si hubiera sido sacado a escondidas. Las fechas no correspondían a lo que él recordaba. El nombre de un médico estaba subrayado, pero en la historia clínica que él firmó no figuraba esa persona. Pasó toda la noche en vela, investigando. Buscó el nombre del supuesto médico, pero no lo encontró en el listado oficial del hospital. Llamó a un conocido en la administración del centro médico y le pidió que revisara si alguien con ese nombre trabajó ahí. La respuesta fue clara. Jamás estuvo registrado. Esteban estaba furioso. Pero más que eso, estaba preocupado. Teresa era capaz de todo. Siempre lo fue. Tenía una forma de hablar dulce cuando quería manipular, pero era venenosa por dentro. Si había vuelto, no era solo por molestar. Venía con algo planeado. Sabía bien que los medios siempre estaban listos para inventar cualquier cosa si había dinero de por medio. Y con su apellido, cualquier rumor podía salirse de control. Por la mañana, mientras desayunaban, Lucía notó que Esteban estaba más callado que de costumbre. Ni siquiera le sonrió a Mateo cuando éste le tiró la cuchara al piso y se rió. Marta también lo notó, pero no dijo nada, hasta que él soltó la bomba. Teresa está intentando chantajearme. Lucía dejó de mover la taza. Marta lo miró, sorprendida. ¿Otra vez?, dijo la cocinera. ¿Qué quiere ahora?, preguntó Lucía. Esteban explicó todo. El supuesto documento, la amenaza, la mentira sobre Valeria. Lucía frunció el ceño. Eso es una falta de respeto. Valeria no merece que usen su nombre así. Esteban asintió. Y tú menos. No dejes que esa mujer venga a ensuciar lo que has hecho. Lucía hablaba con firmeza, pero también con claridad. No tenía miedo. Se notaba que no pensaba dar ni un paso atrás. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Marta. Voy a hablar con mi abogado. Esto no se va a quedar así. Pero Lucía tenía otra idea. No. Si tú le haces caso, vas a entrar en su juego. Ella quiere eso. Atención. Que te pongas nervioso. Que respondas. Y mientras más la enfrentes con poder, más ruido va a hacer. Yo digo que la dejemos sola. Que se reviente en su propio veneno. Esteban la miró en silencio. Le impresionaba cómo Lucía podía hablar con esa seguridad, pero también sabía que tenía razón. Entonces, ¿me quedo quieto? No. Vamos a investigar, pero sin levantar polvo. Si nos aseguramos de que sus documentos son falsos, ella no tiene nada. Y si llegara a abrir la boca, la enfrentamos con la verdad. Esteban respiró hondo. No le gustaba la idea de estar a la defensiva, pero entendía que a veces el silencio era más fuerte que un grito. Esa noche, volvió a sentir la incomodidad de antes. No por desconfianza hacia Lucía, sino porque odiaba que su pasado regresara a buscar venganza. Teresa era parte de una etapa oscura de su vida, una época donde su corazón estaba cerrado, donde no veía personas, solo funciones, y eso incluía a ella. Ahora, la diferencia era clara. Lucía estaba ahí por elección, por amor, por promesas. Teresa, en cambio, regresaba por interés, por rencor, por ego, y aunque aún no sabía cómo iba a acabar esa historia, Esteban tenía algo que antes no tenía: apoyo. No estaba solo. El sobre con la copia del documento falso seguía sobre el escritorio de Esteban, abierto, arrugado por los bordes. Había pasado 2 noches enteras sin poder sacarse esa hoja de la cabeza. Ya no era por el contenido, que claramente era falso, sino por lo que representaba. Era como si Teresa hubiera logrado clavarle una espina en el pecho, una tan pequeña y venenosa, que lo obligaba a cuestionarse todo de nuevo. Aunque él sabía que lo que decía ese papel no podía ser cierto, no podía evitarlo. La duda estaba ahí, dando vueltas, repitiéndole lo mismo una y otra vez. ¿Y si fue verdad? ¿Y si hubo algo que no te dijeron? ¿Y si Valeria sufrió más de lo que pensaste? Se volvió más callado, más tenso. El Esteban de hace unos días, el que se reía con Mateo y comía junto a Lucía en la cocina, parecía haberse esfumado. No gritaba ni era grosero, pero había vuelto a encerrarse. Respondía poco. Se quedaba mirando al vacío. Salía a caminar por el jardín sin decir a dónde iba. Lucía lo notó. No necesitaba cámaras ni grabaciones para entender que algo estaba mal. Le costó varios intentos acercarse. Al principio le preguntó si necesitaba ayuda, si quería hablar. Esteban solo decía, «Todo bien». Luego probó con silencios, dejando que él fuera quien hablara cuando se sintiera listo. Pero ni así.
Algo se le estaba pudriendo por dentro, y él no sabía cómo detenerlo. Una noche, mientras ella lavaba los platos, él apareció de repente en la cocina, con los ojos rojos y la voz más baja de lo normal. «Lucía, ¿me puedes decir la verdad?» Ella dejó el vaso que tenía en la mano y se giró, con el corazón latiendo más rápido. «Claro que sí. Siempre te la he dicho. ¿Tú sabías si en el hospital pasó algo que no me dijeron?» Lucía lo miró en silencio. No entendía bien qué quería decir. Algo como que, no sé, algo mal hecho, algo que empeoró las cosas, algo que la lastimó más de la cuenta. Lucía se secó las manos, se acercó a él sin prisas. «¿Estás dudando de lo que te conté?» Esteban bajó la mirada. No tenía el valor de decirlo de frente, pero sus gestos lo decían todo. «No es que no te crea a ti, es que no puedo dejar de pensar que, si ella murió por un error y yo no supe, entonces la dejé sola». Lucía lo entendió en ese momento. No era desconfianza hacia ella, era culpa, culpa profunda, que lo carcomía desde dentro. Lo que le dolía no era la posibilidad de un error médico. Lo que lo estaba destruyendo era pensar que, si ese error existió, él no estuvo ahí para evitarlo. Se sentó con él en la mesa. Lo miró con firmeza. Valeria tomó la decisión de no seguir con los tratamientos. Lo firmó, lo pidió. No fue un accidente, no fue negligencia, fue su voluntad. Yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos. Ella no quería más agujas, más tubos, más dolor, quería paz. Y lo único que me pidió fue que cuidara de su hijo. No habló mal de ti, no te culpó, no lloró por rencor, solo tenía amor por Mateo. Eso fue lo último que sintió. Esteban respiró hondo, pero el temblor en sus manos lo delataba. ¿Por qué me siento entonces como si la hubiera fallado? Porque eres humano, Esteban. Porque el amor verdadero deja vacío cuando se va. Porque uno siempre cree que pudo hacer más. Pero ella no se fue odiándote. Se fue tranquila. Se quedó un rato con los ojos clavados en la mesa. No hablaba. Lucía pensó que ya no diría nada más, pero entonces él preguntó lo que más miedo le daba. ¿Y si Teresa no se calla? ¿Y si va a la prensa con sus mentiras? Lucía respiró profundo. Entonces la enfrentamos. Pero no vamos a escondernos por una amenaza. No le vamos a dar el gusto de vernos caer. Él no respondió. Solo se quedó ahí, como un niño asustado al que nadie había enseñado a pedir ayuda. Durante los días siguientes, Esteban entró en una especie de espiral. No volvió a acercarse a Mateo como lo había hecho antes. Apenas si lo saludaba por las mañanas. Cuando Lucía lo animaba a jugar, él ponía excusas. Que tenía trabajo, que estaba ocupado, que luego, pero no era verdad, se encerraba en su despacho, a ver papeles que no necesitaban su atención. O caminaba por la casa sin rumbo. Como si buscara algo que se le había perdido. Una tarde, mientras Lucía bañaba a Mateo, Marta entró al cuarto a dejar unas toallas y le dijo en voz baja: «No dejes que el patrón se hunda otra vez. Apenas lo estábamos sacando». Lucía le respondió con la mirada, con un gesto de tristeza, porque no era tan fácil. Esteban no era un hombre que hablara de lo que sentía. Nunca lo había hecho. Había aprendido a esconder el dolor detrás de su seriedad, y ahora no sabía cómo dejar de hacerlo. Esa misma noche, Teresa envió otro sobre. Esta vez no lo dejó en la puerta. Lo mandó por un mensajero. Adentro había otra copia falsa, con una nota más directa. «Lo que sé puede arruinarte. Podemos negociar. Sé lo que vales. Y sé que no quieres ensuciar el nombre de Valeria con un escándalo». Esteban rompió el papel en 1000 pedazos, pero no dijo nada más. Solo fue al cuarto de Mateo, lo miró dormir y volvió a encerrarse en su despacho. Lucía subió con una taza de té, tocó la puerta y él la dejó pasar. «No estoy bien», le dijo sin mirarla. «Me estoy deshaciendo por dentro. Quiero creer en lo que me dices, quiero confiar, quiero pensar que esto se puede arreglar, pero tengo miedo. No sé cómo vivir con esta presión». Lucía se acercó y puso la taza sobre la mesa. «Entonces aprende a soltar, a confiar en alguien más. No puedes vivir con miedo todo el tiempo. No puedes cuidar a tu hijo si tú mismo te estás cayendo a pedazos». Esteban cerró los ojos, le temblaban los labios. Lucía lo abrazó. No dijo nada más, solo lo abrazó, y él, por fin, después de tantos años, dejó que lo abrazaran. No se rompió en ese momento, pero se agrietó lo suficiente para empezar a sanar. Lucía no podía seguir viendo a Esteban así, no después de todo lo que habían avanzado, no después de ver cómo había bajado la guardia, cómo por fin se había acercado a su hijo, cómo había empezado a soltar un poco ese control que tanto daño le había hecho durante años. No pensaba quedarse de brazos cruzados mientras Teresa jugaba con su mente.
ni mucho menos permitir que ensuciara la memoria de Valeria. Así que esa mañana, mientras Esteban seguía encerrado en su despacho, Lucía preparó una mochila pequeña, se puso una blusa sencilla y bajó hasta la cochera. Le pidió a Marta que le echara un ojo a Mateo por un par de horas y salió sin hacer ruido. Tomó un taxi y fue directo al hospital donde Valeria había pasado sus últimos meses de vida. No era la primera vez que volvía desde su partida. De hecho, después de renunciar, había evitado ese lugar a toda costa. Pero ahora no tenía otra opción. Necesitaba respuestas, pruebas, algo que pudiera borrar las mentiras de Teresa antes de que fuera demasiado tarde. En recepción, pidió hablar con la jefa de enfermería. Le dijeron que ya no era la misma persona, que ahora estaba a cargo una tal señora Escamilla. Esperó sentada, revisando con nervios el contenido de su mochila. Había llevado su antigua credencial del hospital, unas copias de la carta de Valeria y una foto de su madre con Joaquín, por si era necesario recordar de dónde venía todo esto. Minutos después, una mujer de unos 50 años, delgada, con gafas y cabello corto, salió a buscarla. «Tú eres Lucía Ramírez, ¿verdad? Me dijeron que estuviste aquí hace unos años». «Sí, vengo por algo urgente». Pasaron a una oficina pequeña, con olor a cloro y papeles viejos. Lucía fue al grano. «Una mujer está usando documentos falsos para decir que la señora Valeria Herrera murió por negligencia. Necesito comprobar que lo que dice es mentira». La jefa de enfermería frunció el ceño, preocupada. «¿Tienes idea de quién podría estar haciendo eso?» «Se llama Teresa. Fue empleada doméstica en la casa de los Herrera. No tiene acceso legítimo a nada. Solo está buscando dinero». La mujer asintió, suspirando. «Pues vamos a ver qué encontramos». Lucía esperó en un pasillo, sentada, viendo pasar a médicos y enfermeras con uniformes de todos colores. Le venían a la mente recuerdos que creía enterrados. Su primer turno con Valeria, los suspiros que ella soltaba cuando hablaban de Mateo, las veces que la peinó cuando se le enredaba el cabello por estar tanto tiempo acostada. No podía permitir que todo eso quedara manchado por una mentira. Media hora después, la jefa regresó con un expediente en la mano. Era el original. No había fotocopias borrosas ni tachones. Todo estaba intacto. Fechas, firmas, estudios, notas del médico principal, hojas firmadas por Valeria. Ahí estaba. Su autorización para no recibir intubación. Su decisión final registrada con claridad. Lucía lo revisó como si estuviera viendo un mapa que la guiaba de regreso a la verdad. Sintió alivio. Pero no se detuvo ahí. ¿Puedo saber quién fue el médico que la atendió? Claro, el doctor Armando León. Aún trabaja con nosotros. ¿Quieres hablar con él? Sí. Si es posible, sí. Lo llamaron por teléfono. El doctor tardó poco en bajar. Era un hombre alto, de cabello canoso y voz calmada. En cuanto la vio, frunció el entrecejo con una sonrisa ligera. «Lucía, tú cuidabas a la señora Valeria, ¿verdad?» «Sí, doctor. Y necesito su ayuda». Entraron a una sala más privada. Lucía le explicó todo. El intento de chantaje, el documento falso, la amenaza contra Esteban. El doctor la escuchó con atención, con paciencia. «Lo recuerdo bien», dijo él serio. «La señora Valeria fue muy clara en lo que quería. No quería prolongar el sufrimiento. Ella lo dijo con firmeza. Incluso pidió que quedara escrito todo en el expediente para evitar confusiones. ¿Y el nombre del médico que aparece en el papel falso? ¿Carlos Merino? ¿Ese hombre existió?» El doctor negó con la cabeza. «Jamás trabajó aquí, y yo firmé personalmente el alta de Valeria. Yo mismo hablé con su esposo. No hay forma de que alguien más haya intervenido». Lucía se levantó con los ojos vidriosos, no de tristeza, sino de alivio. Tenía lo que necesitaba, las pruebas, la verdad. ¿Usted podría firmar una constancia que lo diga? ¿Que ella no fue víctima de negligencia? Claro que sí, de inmediato. Esa tarde volvió a la casa con el sobre en la mano. Adentro, la constancia firmada por el doctor, una copia certificada del expediente y una nota de la jefa de enfermería confirmando que no existía registro de ningún Carlos Merino. Cuando entró, encontró a Esteban en la terraza, sentado solo, con la mirada perdida. Le costó unos segundos notarla. «¿A dónde fuiste?» «Fui a defender a tu esposa». Él se giró rápido, sin entender. «¿Perdón?» Lucía se sentó a su lado. Le puso el sobre en las manos. «Ahí tienes todo. La verdad. Lo que realmente pasó. Lo que tú necesitabas saber para dormir tranquilo. Ese papel que te mandó Teresa es falso. No hay ningún médico con ese nombre. Y la decisión de Valeria fue suya. El doctor lo confirma. Todo está ahí». Esteban abrió el sobre, leyó la carta, revisó cada hoja,
Se quedó mudo. Luego, con un suspiro largo, apoyó la cabeza en el respaldo de la silla y miró al cielo. «Gracias», dijo sin fuerza. «Gracias por no soltarme». Lucía lo miró de lado. «A mí también me duele que usen el nombre de Valeria para hacer daño. Ella confió en mí. Me miró a los ojos y me pidió algo enorme. No voy a dejar que una persona como Teresa venga a ensuciar eso». Esteban bajó la cabeza. Se quedó callado un rato. «Voy a ir con mi abogado. Voy a preparar una denuncia por intento de extorsión. Ya no me voy a quedar callado». Lucía asintió. «Pero no lo hagas solo por ti. Hazlo por Valeria. Que no la recuerden con chismes. Que la recuerden como lo que fue. Una mujer fuerte, que murió con dignidad». Esteban la miró con los ojos llenos de emoción. Y en ese instante, supo que Lucía ya no era solo la mujer que cuidaba a su hijo. Era la voz de los que ya no podían hablar. Y eso no se compra. Ni se consigue fácil. Teresa no era tonta. Sabía que al enviar esos papeles falsos, no iba a lograr su objetivo de inmediato. Pero también sabía algo más importante, que Esteban Herrera era orgulloso, obsesivo y, en el fondo, frágil. Lo había visto antes. Lo conocía lo suficiente como para saber que sembrar una duda era más efectivo que lanzar una amenaza directa. Así que, al no recibir respuesta después de su segundo intento de chantaje, decidió cambiar de estrategia. Ya no iba a tocar la puerta. Ahora iba a golpear desde afuera. Buscó un abogado sin escrúpulos, no uno de oficina bonita y corbata cara, sino de esos que trabajan en los márgenes de la ley, que conocen los huecos legales y que no hacen preguntas mientras les paguen bien. Se reunieron en un café de mala muerte en una zona poco transitada. Ahí, Teresa le puso sobre la mesa una propuesta muy clara. «Quiero demandar a Esteban Herrera por despido injustificado, daño moral y condiciones laborales abusivas. Quiero ruido, medios y, si se puede, una cifra con muchos ceros». El abogado la miró con media sonrisa, como si estuviera escuchando a alguien que ya había dicho lo mismo antes. Le pidió detalles, fechas, nombres. Teresa sacó una libreta donde tenía todo anotado. Exageró la historia, como siempre. Dijo que Esteban la había humillado frente al personal, que nunca le pagó completo, que la despidió sin explicación y sin finiquito. Lo pintó como un hombre frío, controlador, incapaz de tratar bien a sus empleados. El abogado tomó nota y luego preguntó: «¿Y tienes pruebas?» Teresa dudó, pero solo por un segundo. «Puedo conseguir testigos, y tengo una grabación donde se escucha su voz dándome órdenes groseras». Mentía, no tenía nada, pero eso no le importaba. Sabía que con el apellido Herrera bastaba para que cualquier medio local o canal de espectáculos se interesara en la historia, y con un poco de presión podía lograr que Esteban pagara por evitar el escándalo. «Va, yo me encargo, pero si esto se pone feo, tú no me dejas colgado». «Ni lo sueñes», le dijo ella sonriendo. Esa misma semana, Esteban recibió una notificación legal, una demanda formal, firmada por Teresa Méndez, ex empleada doméstica. Decía que fue víctima de despido sin justificación y que durante su tiempo trabajando en la casa Herrera vivió condiciones degradantes, sin horarios fijos ni respeto por sus derechos laborales. Además, añadía que sufría ansiedad y pesadillas por el trato recibido, una mentira tras otra. Esteban la leyó con el ceño fruncido, apretando los dientes. No entendía cómo era posible que alguien tuviera tanta cara para inventar algo así. Bajó con los papeles en la mano. Los lanzó sobre la mesa de la cocina donde estaban Lucía y Marta. Ahora resulta que la víctima es ella. Marta los tomó, los leyó por encima y soltó un «no puede ser». Lucía los tomó después. Leía en silencio, con calma, como quien analiza pieza por pieza antes de actuar. Quiere que te desesperes, que respondas con enojo. Si lo haces, va a ganar. No pienso dejar que esta mujer arruine mi nombre, ni el de mi padre, ni el de Valeria. Esteban se reunió de inmediato con su abogado de confianza. Le explicó todo con detalle. Le mostró los documentos falsos, la nueva demanda, los mensajes. El abogado, un hombre serio pero directo, le dijo lo que no quería oír. Esto puede tomar meses. Aunque no tenga pruebas reales, la demanda va a avanzar. Así es el sistema. Nos vamos a defender, pero prepárate para ver tu nombre en portales de chismes y redes sociales. Y así fue. Una semana después, apareció un artículo en un sitio de noticias de entretenimiento. El titular decía: «Ex niñera de familia millonaria denuncia maltrato y despido injusto». No mencionaba nombres completos,
pero era obvio de quién hablaban. Las fotos de la casa, el apellido, la mención a un viudo poderoso. En cuestión de horas, el tema estaba en boca de muchos. Lucía lo vio en su celular mientras estaba en el parque con Mateo. La noticia se estaba regando como pólvora. Gente que no conocía a Esteban daba su opinión sin saber nada. Algunos decían que, por algo será, otros se burlaban. Algunos hasta lo llamaban el patrón de hielo. Esa noche, lo encontró en el despacho, con el rostro apagado y los ojos enrojecidos. Ahora todos creen que soy un monstruo. Otra vez, Lucía le cerró la laptop con firmeza. Esteban, no eres lo que dicen. Tú y yo sabemos quién eres ahora, no lo que fuiste. No dejes que los comentarios te definan. Teresa va a caer por su propia mentira. ¿Y si no cae? Entonces la empujamos, pero no con odio, con pruebas. Mateo entró al despacho gateando, arrastrando un carrito. Se acercó a su papá, le jaló el pantalón y lo miró con sus ojitos brillantes. Esteban lo cargó, sin decir nada, y Mateo le limpió la cara con su manita como si pudiera quitarle la tristeza. Fue en ese momento que Esteban entendió que no estaba solo. Tenía algo más fuerte que una imagen pública. Tenía una familia, aunque fuera pequeña, y eso no lo iba a perder por el veneno de alguien que solo sabía vivir del conflicto. A la mañana siguiente, se reunió con su abogado y con un investigador privado. Les pidió que consiguieran todo lo que pudieran de Teresa, sus antecedentes, trabajos pasados, fraudes, demandas anteriores. Quería conocer su historial completo. Lucía, mientras tanto, preparó una carta escrita a mano, no para la prensa, ni para redes sociales, sino para Valeria. Se la dejó junto a la foto que tenían enmarcada en la sala. Decía: «Tranquila, estoy cumpliendo lo que te prometí. Él no va a caer. Mateo está bien, y yo sigo aquí». Y eso era verdad, porque Teresa no sabía algo. Podía mentir, podía gritar, podía difamar, pero no tenía lo que ellos tenían. No tenía lealtad. La casa estaba más callada de lo normal. Era jueves por la tarde, y por primera vez en semanas, no se escuchaban risas, ni canciones infantiles, ni los pasitos rápidos de Mateo corriendo con su carrito de plástico por el pasillo. Lucía caminaba de un lado a otro con el niño en brazos. Lo sentía caliente, pesado, sin energía. Tenía las mejillas rojas, la frente sudada y los ojos apagados. Lo había notado desde la mañana. No quiso su desayuno. Apenas probó unas cucharadas de papilla y lloró sin razón cuando intentó jugar. Pensó que tal vez era cansancio, pero cuando lo cargó y sintió la temperatura de su cuerpo, supo que no era eso. Lo acostó un rato, pero no durmió bien. Se quejaba, giraba, lloraba bajito. Y cuando le tomó la temperatura con el termómetro digital, la pantalla marcó 39.2. Marta la vio cruzar la sala con el niño en brazos y fue tras ella. ¿Todo bien con el bebé? Lucía negó con la cabeza. Tiene fiebre, no baja. Ya le di paracetamol hace 2 horas, pero sigue igual. En ese momento, Esteban bajó. Venía con cara de agotado. Después de pasar la mañana hablando con su abogado sobre el caso de Teresa, al ver el rostro de Lucía, supo que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Lucía no se lo ocultó. Mateo está ardiendo. Ya intenté bajarle la fiebre, pero no baja. No quiere comer. Está decaído. Esteban se acercó de inmediato. Puso la mano en la frente del niño y sintió el calor. Su corazón se aceleró. Llévalo al hospital. Ya estoy buscando taxi, dijo Lucía mientras sacaba su celular. Pero Esteban se adelantó. Abrió la puerta del garaje y activó la alarma del coche con la llave. Vamos ya. Lucía se subió al asiento de atrás con Mateo en brazos. Lo sostenía con cuidado, hablándole despacito al oído, aunque el niño ya no respondía. Esteban manejó como nunca, sin decir una sola palabra, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Llegaron al hospital en menos de 15 minutos. Esteban entró directo por urgencias. No pidió permiso ni esperó turno. Se acercó al mostrador y alzó la voz con desesperación. Mi hijo tiene fiebre alta. Necesito que lo revisen ya. Los enfermeros los atendieron de inmediato. Una doctora tomó al niño y lo llevó con cuidado mientras otra pidió los datos. Lucía respondió todo: edad, peso, alergias, medicamentos tomados. Esteban solo observaba, tenso, sin saber qué hacer con las manos. Los minutos pasaron lentos. Mateo fue conectado a un suero. Le hicieron análisis, lo examinaron con lámparas, estetoscopio. Lo pusieron en una camita de observación. Esteban y Lucía esperaban afuera del área de urgencias pediátricas. No hablaban. No hacía falta.
Se leía todo en la cara de él. Miedo. El mismo miedo que había enterrado durante años. El miedo a perder, a no tener control. Media hora después, salió una doctora joven con cara seria. Tiene un cuadro viral. La fiebre es consecuencia de eso. No hay signos de infección grave, pero vamos a dejarlo esta noche en observación por precaución. Si no baja la fiebre o presenta vómito, tenemos que actuar rápido. Esteban asintió sin poder hablar. Lucía solo preguntó: ¿puedo quedarme con él? Claro, una sola persona puede acompañarlo en todo momento. Esa noche, Lucía se quedó al lado de Mateo en la camilla. Lo acariciaba mientras dormía, entre quejidos, con el suero conectado a la manita y el termómetro marcando cada hora los mismos números que no bajaban del todo. Esteban no se movió del pasillo, no quiso irse, no quiso sentarse, solo caminaba de un lado a otro, como un león enjaulado. Miraba su reloj, le preguntaba a cada enfermera si sabían algo nuevo. Nadie tenía mucho más que decirle, era solo cuestión de tiempo. A las 2 de la madrugada, Lucía salió un momento para ir al baño. Lo encontró parado junto a la máquina de café, con las manos en los bolsillos. Ya bajó a 38.5. Está durmiendo más tranquilo. Esteban cerró los ojos y suspiró fuerte, aliviado. No sabía que podía doler tanto. Lo dijo sin vergüenza. Lucía se acercó y le puso una mano en el hombro. «Es tu hijo. Claro que duele». Él la miró. Tenía ojeras marcadas, el cabello desordenado. No era el empresario fuerte que todo lo controlaba. Era un papá asustado, vulnerable, quebrado por dentro. No puedo imaginar perderlo. No podría. Me moriría con él. Lucía no respondió. Lo abrazó. Mateo está bien. Va a salir de esta. Pasaron la madrugada juntos, en silencio. A ratos Esteban se quedaba medio dormido en la banca dura del pasillo. Lucía entraba y salía del cuarto. Se sentaba junto a Mateo, le cambiaba el pañal, le mojaba la frente con una toalla fría. Se volvió la misma enfermera dedicada que había sido con Valeria, pero ahora con el hijo de la mujer a la que había prometido cuidar. Al amanecer, Mateo abrió los ojos. Estaba pálido, pero ya no ardía. Hizo un gesto de molestia cuando sintió el suero en su manita, pero no lloró. Lucía le habló bajito, le sonrió y le cantó su canción favorita. Esteban entró poco después. Cuando el niño lo vio, extendió su bracito, y el papá, sin pensarlo, lo cargó en sus brazos, como si no hubiera nada más importante en el mundo. Esteban lo abrazó tan fuerte que el corazón le tembló. «Ya estás aquí, campeón. No me vuelvas a asustar así». Lucía los observaba desde un rincón, con los ojos aguados. Ese abrazo decía más que 1000 palabras. Esteban ya no era el mismo. Ese día no hablaron de Teresa. No hablaron de demandas ni de chismes. El mundo afuera podía estar ardiendo, pero ahí, en ese cuarto blanco con olor a alcohol y café de máquina, lo único que importaba era que Mateo volvía a sonreír. Y con eso, bastaba. La fecha llegó más rápido de lo esperado. El abogado de Esteban había intentado posponer la audiencia, pero no lo logró. Teresa insistió en llevar todo a tribunales. Decía estar lista para contar su verdad, como si eso le diera poder. Los medios ya sabían. Un par de reporteros rondaban la entrada del juzgado, esperando capturar alguna imagen, alguna declaración. Esteban no dijo nada a su llegada. Solo bajó del auto con la mirada firme, y Mateo bien lejos de ahí, resguardado en casa con Marta y una enfermera de confianza. Lucía, por supuesto, estaba a su lado. La sala era fría, bancas de madera, paredes blancas, todo lleno de ecos y nervios. El juez, un hombre serio y directo, dio inicio puntual. Del lado izquierdo, Teresa, bien maquillada, con un vestido sencillo, pero llamativo. A su lado, su abogado, un tipo flaco con traje barato y cara de saber que estaba ahí por dinero, no por justicia. Del lado derecho, Esteban, con su abogado personal, bien preparado, con carpeta en mano. Lucía, sentada detrás, miraba todo con los brazos cruzados y los labios apretados. En ese momento, su fe en la verdad era lo único que la mantenía serena. Teresa fue la primera en hablar, y como se esperaba, empezó con lágrimas falsas. Contó una historia de terror. Dijo que había sido maltratada, que Esteban le gritaba frente al personal, que no le pagaban tiempo extra, que la hicieron trabajar días seguidos sin descanso. Hasta dijo que Valeria, en sus últimos días, le había contado que sentía abandono. Todo era mentira, pero lo decía con tanta seguridad que por un segundo Lucía temió que alguno pudiera creerle. «Yo solo quiero justicia», decía Teresa.
No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque quiero limpiar mi nombre. Esteban no respondió con drama. Su abogado fue directo. Señoría, tenemos pruebas suficientes para demostrar que la señorita Teresa Méndez fue despedida con causa. Robó objetos de valor, manipulación de documentos y tenemos testigos. Además, queremos exponer ante este tribunal que ha falsificado información médica para chantajear a nuestro cliente. Eso hizo que los ojos del juez se abrieran un poco más. El abogado de Esteban sacó copias de la constancia del hospital, el expediente médico certificado y la declaración escrita del doctor Armando León. Todo claro, todo sellado, todo legal. Estos documentos prueban que la señora Valeria Herrera firmó voluntariamente su negativa a procedimientos médicos adicionales. Cualquier documento contrario es una falsificación. El abogado de Teresa se notó incómodo. Se removía en su asiento. Teresa intentó interrumpir. Eso no es cierto. Yo vi una hoja distinta. ¿Dónde está?, preguntó el juez. No la tengo conmigo, pero entonces no existe. Y si la presentó fuera de este juzgado, se expone a una denuncia por falsificación de documentos oficiales. El abogado de Teresa empezó a sudar. Lo sabía. Y lo peor, no había plan B. Después, Esteban habló. Su voz sonó distinta. No altanera, no fría. Sonó clara, con el tono de alguien que por fin estaba cansado de callar. Sí, fui duro. Y sí, en su momento desconfié de mucha gente, pero no le hice daño a nadie. A Teresa la despedí porque ya no podía confiar en ella. No lo hice con odio. Lo hice para proteger a mi familia. Hoy, estoy aquí para decir que no me voy a dejar chantajear por nadie, y mucho menos voy a permitir que ensucien el nombre de mi esposa para sacar provecho. El silencio fue total. Nadie respiraba. Entonces fue el turno de Lucía. No tenía obligación de hablar, pero se paró sola. Pidió permiso al juez para declarar como testigo voluntaria. El abogado de Esteban la miró sorprendido, pero no se opuso. Teresa frunció los labios. No se lo esperaba. Lucía subió al estrado. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin joyas, sin adornos. Solo era ella, firme, sincera, pura. Conocí a la señora Valeria en el hospital. Estuve con ella hasta sus últimos días. Ella me pidió que cuidara a su hijo, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy aquí porque no pienso permitir que una mujer como Teresa ensucie su memoria, ni la de nadie más. Lo que dice no es verdad. Valeria no murió por abandono. Murió porque decidió hacerlo con dignidad. Y Esteban, aunque roto por dentro, nunca dejó de preocuparse por ella. El juez solo asintió. Su rostro seguía serio, pero escuchaba con atención cada palabra. Teresa quiso decir algo más, pero ya era tarde. La verdad pesaba. Y esta vez, el tribunal lo sentía. Cuando el juez cerró el expediente y anunció que la demanda no procedía por falta de pruebas reales y que se iniciaría una investigación contra Teresa Méndez por posible intento de extorsión, el silencio se rompió con un murmullo general. Teresa se quedó congelada. Su abogado, al ver que todo estaba perdido, recogió sus papeles y se fue sin despedirse. Ella trató de hablar con el juez, pero él ya no la miraba. Estaba firmando los papeles. Lucía y Esteban salieron juntos del juzgado. No dijeron mucho, pero en la mirada compartida había un «lo logramos», sin necesidad de pronunciarlo. Afuera, los reporteros esperaban. Querían declaraciones, titulares, frases contundentes, pero Esteban se detuvo, tomó el micrófono de uno de ellos y solo dijo: «No crean todo lo que ven en redes. La verdad tarda, pero siempre llega. Y cuando llega, no necesita gritar». Y se fue, con Lucía a su lado. Esa noche, la casa volvió a sentirse como un hogar. Y Teresa, en su pequeño departamento rentado, tiró el celular al piso al ver en internet que la verdad ya estaba en boca de todos. Y esta vez, no podía hacer nada para detenerla. La casa ya no sonaba igual. Y no era por las puertas o los pisos de madera. Era otra cosa. Era ese ruido de fondo que nunca se había escuchado antes. Risas, pasos pequeños corriendo sin rumbo. Canciones infantiles sonando desde un celular tirado en el suelo. Voces mezcladas con ruido de licuadora y carcajadas espontáneas. Era vida, por fin. Desde la mañana, Esteban ya no se escondía en su despacho como antes. Se despertaba cuando Mateo comenzaba a mover las sábanas o a balbucear con su vocecita ronca. Lo cargaba, lo cambiaba, a veces le daba la leche. No era perfecto, pero se dejaba guiar por Lucía. Y eso, para ella, ya era un paso gigante. Lucía ya no era solo la mujer que cuidaba la casa, tampoco era solo la niñera de Mateo.
Era parte del día a día, parte de las decisiones, parte de todo. Caminaba por la casa sin la sensación de estar cruzando un espacio ajeno. Había colocado una planta en la cocina, una repisa con libros en el pasillo y hasta un tapete colorido en la sala de juegos. Ese tapete ya hacía falta, dijo un día Esteban, mientras le pasaba la escoba eléctrica por debajo. Sí, aunque todavía te cuesta decir que está bonito, respondió Lucía entre risas. Y él, sin notarlo, sonrió. Marta también se contagió del nuevo ambiente. Volvía a preparar pan casero en las mañanas, a dejar dulces escondidos en la alacena para que Mateo los encontrara con ayuda de Lucía. Incluso empezó a contar chistes viejos en las cenas, y a veces Esteban se reía como si fuera un adolescente. Pero lo más simbólico ocurrió una tarde de sábado. Esteban mandó llamar a un carpintero de confianza. Le explicó lo que quería hacer con la parte trasera del despacho, justo ese rincón que había usado su padre por años para almacenar documentos y recuerdos. ¿Quieres tirar la pared?, preguntó el carpintero. Sí, quiero hacer una sala de juegos. Mateo necesita un espacio para él, y yo necesito dejar de vivir rodeado de pasado. El carpintero se quedó callado, asintió y anotó todo. Semanas después, las paredes que antes guardaban polvo y silencio desaparecieron. En su lugar, instalaron ventanas grandes que dejaban pasar la luz, una alfombra suave en el suelo y estantes llenos de libros infantiles, pelotas, bloques de madera y peluches. La transformación fue más que física, fue interna. Una mañana, mientras Mateo jugaba en la alfombra con una caja de Legos y Lucía le leía un cuento, Esteban entró con una caja de cartón. Marta lo vio pasar y levantó una ceja. ¿Y eso? Cosas viejas. Voy a guardar lo que no necesito. Sacó del fondo del closet algunas carpetas llenas de papeles de vigilancia, informes innecesarios, manuales de cámaras, documentos de seguridad. Todo eso que antes controlaba su vida, ahora iba a parar a una caja que nadie volvería a abrir. Pero no todo lo viejo se fue. Sobre la repisa de la sala, justo en el centro, había un marco nuevo. No era una foto suya, ni de Mateo, era el medallón, ese que Lucía había guardado por años. Estaba enmarcado junto a una foto de Joaquín abrazando a Rosa en el hospital, y a un lado, una imagen de Valeria con Mateo recién nacido. Lucía fue quien lo armó, pero fue Esteban quien decidió colgarlo ahí. Esto no es decoración, le dijo a Marta, es historia. Una tarde cualquiera, mientras Esteban y Lucía tomaban café en la terraza viendo a Mateo jugar con agua en una cubeta, él le dijo algo que la dejó en silencio. Tú me enseñaste a volver a vivir. Ella lo miró, sin reírse ni bromear. No fui yo, fuiste tú. Solo necesitabas que alguien te recordara que aún podías. Esteban se quedó pensando. Miró al niño chapoteando feliz, a Marta regando las plantas, a la casa que ya no le parecía una prisión. Y por primera vez, no sintió la necesidad de esconderse. Ese día, Esteban fue a la oficina central, reunió a sus socios. Les entregó una carta. Voy a trabajar desde casa pero menos. Quiero dedicarme a mi hijo. Ya hice suficiente dinero. Ahora quiero hacer recuerdos. Algunos lo miraron como si estuviera loco. Otros lo envidiaron en silencio. De regreso a casa, compró helado de vainilla para Mateo. Era la primera vez que lo veía comer algo así. El niño se ensució la cara completa y Lucía tuvo que cambiarle la ropa. Esteban solo reía. Nunca pensé que la felicidad se viera tan ridícula, bromeó mientras lo limpiaba. Las noches también cambiaron. Ya no eran silenciosas. Ahora se escuchaban cuentos, pasitos, risas detrás de las puertas. Esteban empezó a dormir con la puerta entreabierta por si Mateo lo llamaba. Lucía leía hasta tarde. Marta tejía en el sofá. La casa se volvió hogar. Y como prueba de eso, un domingo cualquiera, sin aviso, sin preparativos, Esteban le pidió algo a Lucía. Quiero que tengamos una foto todos juntos, para enmarcar. Ella se rió. ¿Todos? Sí, tú, yo, Mateo, Marta, esta familia. Y lo hicieron, con cámara simple, sin fotógrafos profesionales, en el jardín, con ropa cómoda, sin poses. Solo ellos, sonriendo como si nada malo hubiera pasado, como si lo peor ya estuviera lejos. Pero lo mejor de todo fue lo que Mateo dijo días después, cuando empezó a balbucear nuevas palabras. Señaló la foto en la pared y dijo con voz suave, «Mi casa». Y sí, por fin lo era. Lucía no lo dijo con malicia. Fue un comentario suelto, uno de esos que salen sin pensar, como cuando hablas contigo misma sin darte cuenta de que alguien más está escuchando. Pero bastó una frase para moverle todo el mundo a Esteban. Era una tarde tranquila.
Mateo dormía una siesta larga después de jugar en la tierra del jardín. Lucía aprovechaba ese rato de paz para acomodar unos juguetes en la nueva sala de juegos. Esteban estaba cerca, en la misma habitación, revisando unos planos en su tablet. Llevaban un rato en silencio, con esa confianza que se da cuando ya no es necesario estar hablando todo el tiempo. Lucía recogía piezas de colores y las iba guardando en una caja de plástico con tapa. Mientras organizaba, hablaba sola en voz baja, como acostumbraba a hacer a veces, una manía que se le había quedado desde niña. Cuando llegué aquí, yo juraba que el señor Esteban era más frío que el piso de mármol. Esteban levantó la vista. ¿Qué dijiste? Lucía se quedó congelada, con una pieza de rompecabezas en la mano. ¿Qué? ¿Yo? ¿Nada? No. Sí dijiste algo. A ver, repite. ¿Que yo qué? Ella soltó una risa nerviosa. No podía echarse para atrás. Ay, nada. Solo estaba recordando cuando empecé aquí. Pensaba eso, la verdad, que eras frío, muy frío. Él dejó la tablet a un lado, cruzó los brazos y la miró con una ceja levantada. ¿Y eso te parecía normal decirlo en voz alta? Lucía se rió otra vez, pero ya más tranquila. Sabía que él no se lo había tomado mal. No era con mala intención. Pero dime tú, ¿quién no lo hubiera pensado? No saludabas, no sonreías, te aparecías como fantasma y te ibas sin decir adiós. Tenías cara de, si me hablas te despido. Esteban se rió bajito, no de burla, de pena, porque, aunque exagerado, algo de razón tenía. ¿Y ahora? Preguntó él, con un tono diferente. ¿Ahora qué piensas? Lucía bajó la mirada por un segundo. No se esperaba esa pregunta, pero tampoco quería esquivarla. Que no eras frío, estabas dolido, y no sabías cómo pedir ayuda. Él la miró sin decir nada. Le dolió un poco la frase, pero no porque fuera ofensiva. Le dolió porque era verdad, porque lo resumía todo. ¿Y cómo supiste eso? Le preguntó. Porque yo también he estado así. No se necesita mucho para reconocer cuando alguien está roto por dentro. Solo hay que mirar con el corazón, no con los ojos. Hubo un silencio incómodo, pero no por tensión. Era de esos silencios que aparecen cuando algo importante se acaba de decir, como cuando dos personas cruzan una línea sin darse cuenta y se quedan paradas del otro lado, sin saber si fue buena idea. Esteban se levantó del sillón y se acercó a la ventana. Lucía siguió acomodando, pero ya no con tanta atención. Su mente estaba en otro lado. Yo sí me creí eso por mucho tiempo, dijo él mirando hacia el jardín, que era frío, que tenía que serlo, que si me permitía sentir, iba a perder. Y después de que Valeria murió, me convencí de que ya no tenía sentido abrirme con nadie, como si eso me protegiera. ¿Y lo hizo? No, solo me hizo más solo. Y peor padre, peor persona. Lucía se levantó, caminó hacia él con calma, se detuvo a su lado, sin invadir su espacio. No eres un mal padre, solo estabas perdido. Y aún así, Mateo te adora, te busca, te abraza. Eso no lo hace un niño con alguien que no quiere. Esteban volteó a verla. Sus ojos no tenían ese brillo duro de antes. Ahora había otra cosa. Cansancio, sí, pero también ternura. ¿Y tú? Le preguntó con un tono más suave. ¿Tú me perdonaste? Lucía no entendió al principio. ¿Perdonarte qué? Todo. Las cámaras, las preguntas raras, las dudas, las veces que te hice sentir que no eras bienvenida. Ella lo pensó un segundo. No tenía nada que perdonar. Yo sabía a lo que venía, pero sí hubo un día que me enojé, cuando vi que no confiabas en nadie, ni en ti mismo. Pensé en irme. Esteban la miró con miedo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque cuando una persona buena está enterrada bajo tanto miedo, vale la pena quedarse a ver si vuelve a salir. Y tú estabas ahí. Solo necesitabas que alguien no se fuera. Las palabras flotaron entre ellos como algo que nadie quería tocar. Él no supo qué decir. Solo la miró. Lucía, por primera vez, sintió que había dicho más de la cuenta. Dio un paso atrás. Ya, perdón. Me pasé. No quise incomodarte. No me incomodaste. Bueno, pero igual fue muy directo. Ni yo me había escuchado decirlo en voz alta. Lucía. Ella se giró para seguir recogiendo juguetes. No te preocupes, Esteban. A veces hablo de más. Me pasa cuando estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? No. Bueno, sí. Un poco. Porque nunca pensé que iba a decirte eso. Y ahora ya lo dije. Y tú estás ahí parado, mirándome como si hubiera dicho que me quiero mudar a otro planeta. Esteban sonrió. Caminó hacia ella. Tomó una pieza del rompecabezas que había quedado en el suelo y se la dio. Gracias por quedarte. Ella bajó la mirada y recibió la pieza como si fuera algo valioso. Gracias por dejarme. No fue que te dejé,
Fue que no supe cómo pedirte que no te fueras. Hubo un ruido en el monitor del cuarto de Mateo. El niño se había despertado y empezaba a llamar con su vocecita. «Papá, pa». Lucía y Esteban se miraron. Ella sonrió. «Ese es tu turno». Esteban caminó hacia el cuarto del niño. Al llegar, Mateo lo recibió con los brazos abiertos. «¿Jugamos?», dijo con su voz entre dormida y alegre. «Claro que sí, campeón». Y mientras Esteban se sentaba en el suelo con su hijo en brazos, Lucía lo miraba desde la puerta, con una mezcla de orgullo, ternura y una pregunta en el fondo del corazón que no se atrevía a decir en voz alta. ¿Y si esto era más que una promesa? ¿Y si quedarse había sido, sin darse cuenta, el inicio de algo más? Los días pasaban con una calma nueva. Esteban había logrado hacer algo que nunca creyó posible: desacelerar. Ya no se pasaba las mañanas pegado al teléfono ni las tardes en juntas. Iba poco a la oficina, trabajaba solo lo necesario y regresaba temprano para estar con Mateo. Lucía seguía siendo parte de todo. Cuidaba al niño, mantenía la casa viva y, sin darse cuenta, había cruzado esa línea invisible entre lo laboral y lo personal. No dormía en la habitación principal, ni tenía un anillo en el dedo, pero estaba. Estaba cuando Esteban se desvelaba. Estaba cuando Mateo se enfermaba. Estaba en las decisiones grandes y en los detalles chiquitos. Como cuando le recordaba a Esteban que tomara agua, o cuando le dejaba su pan favorito en la mesa del desayuno sin que él lo pidiera. Esteban también estaba diferente, más suelto, más atento. A veces pasaba media hora en la cocina solo para escucharla hablar de su día, aunque no fuera gran cosa. A veces se sentaban juntos en el sofá a ver una película que ni les importaba solo para compartir el silencio. Y cada vez que ella se reía, él se quedaba mirándola como si acabara de ver algo que no sabía que necesitaba. Todo parecía estar tomando forma, hasta que un rumor empezó a rondar. No fue algo grande ni escandaloso. Fue una frase suelta que Marta escuchó una mañana en el mercado mientras elegía jitomates. ¿Ya supiste lo de la muchacha que se metió con el viudo Herrera? Marta fingió que no escuchó, pero se le quedaron grabadas las palabras. Dicen que era empleada y ahora vive como reina. Esa tarde, cuando regresó, no dijo nada, pero su cara hablaba por sí sola. Lucía lo notó. La siguió hasta la cocina y le preguntó qué pasaba. Marta no quería soltarlo, pero al final, con ese tono de quien no quiere hacer daño, lo dijo todo. «Están empezando a hablar, Lucía, y no bien». Lucía se quedó helada. «¿Quién? ¿Por qué?» «Vecinas, gente que no conoce la historia, gente que solo ve de afuera. ¿Y qué están diciendo?» Marta la miró con pesar. «Que tú te metiste con Esteban por interés, que ahora vives como señora, que lo traes comiendo de tu mano». Lucía no supo si reír o llorar, no por el chisme, sino por lo que significaba, por todo lo que había costado llegar hasta ahí, para que ahora lo redujeran a eso. Esa noche, Lucía se fue a dormir antes de que Esteban bajara. Cerró la puerta de su habitación sin hacer ruido. No quería hablar. No quería que él notara su incomodidad, pero al día siguiente, durante el desayuno, no pudo evitar soltarlo. «¿Sabías que están diciendo cosas de nosotros?» Esteban levantó la mirada del plato. «¿Qué cosas?» «Que me metí contigo por interés, que estoy aprovechándome». Él frunció el ceño. «¿Y tú qué piensas? Que si fuera otra mujer, ya me habría ido». «¿Y por qué no te has ido?» Lucía lo miró, sin titubear. «Porque lo que hay aquí vale más que un chisme». Esteban asintió, pero en el fondo, algo se movió. No por desconfianza hacia ella, sino por rabia. Rabia contra el mundo que siempre parecía tener algo que decir. Ese día, no fue a la oficina. Se quedó en casa. Jugó con Mateo, limpió el jardín, leyó, pero todo con esa incomodidad encima, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Lucía también lo sintió. No quería que esos rumores hicieran daño, pero tampoco podía fingir que no dolían. Por la tarde, cuando Mateo dormía la siesta, Esteban se acercó a la sala donde ella doblaba ropa. Se sentó frente a ella, serio, pero no distante. «¿Te incomoda estar aquí?» «No». «¿Te molesta lo que dicen?» «Sí, pero no por mí, por Mateo, por ti, por Valeria, porque nadie merece que hablen sin saber». «¿Y si algún día quieres irte?» Lucía lo miró con sorpresa. «¿Quieres que me vaya?» «No, pero tampoco quiero que te quedes si eso te está haciendo daño». Ella dejó la ropa a un lado. Respiró profundo. «Yo no estoy aquí por compasión, ni por un sueldo. Estoy aquí porque cumplí una promesa, porque me importan ustedes. Porque esto», señaló la casa, «es lo más cercano a una familia que he tenido en años». Esteban se quedó callado. «¿Y tú?», preguntó Lucía, con el corazón en la garganta. «¿Tú por qué me quieres aquí?
Él no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Se pasó la mano por el cabello, como siempre hacía cuando estaba nervioso, y luego, con los ojos bien puestos en los de ella, dijo: «Porque cuando tú entras a una habitación, todo cambia. Porque cuando Mateo llora, tú sabes calmarlo mejor que yo. Porque cuando me siento perdido, tu voz me ordena el mundo. Porque me gusta cómo hueles, cómo hablas, cómo te ríes. Porque estoy empezando a sentir cosas que me dan miedo, pero que no quiero evitar». Lucía no dijo nada. Se le aguaron los ojos. No por tristeza, sino porque esas palabras eran lo último que había esperado escuchar. No era una confesión romántica de película. Era algo más real, más crudo, más honesto. «¿Estás seguro de lo que sientes?», preguntó bajito. «No, pero quiero averiguarlo contigo». Hubo un silencio, uno largo, uno de esos que no incomodan. Y luego, sin necesidad de más palabras, se abrazaron. No fue un abrazo romántico, fue un abrazo de alivio, de gracias por estar aquí, de yo también tengo miedo, pero quiero intentarlo. Y aunque el mundo siguiera hablando, ellos ya habían decidido en quién confiar. Era domingo por la tarde. La luz entraba suave por las ventanas grandes del comedor, esas mismas que antes parecían de museo, y ahora dejaban pasar rayos tibios que hacían sombra sobre el piso. Mateo jugaba con un tren de madera en la alfombra, arrastrando los vagones con sus manitas torpes, mientras murmuraba historias inventadas que solo él entendía. Esteban estaba en la cocina, limpiando unos platos junto a Marta. Ya no era raro verlo así. Le había agarrado el gusto a hacer cosas simples, sin corbata, sin teléfono pegado al oído, sin correr detrás de nadie. Marta lo veía de reojo, con esa sonrisa que solo las mujeres mayores saben esconder mal. Le gustaba ver cómo había cambiado, cómo el hombre duro que antes caminaba como si el mundo se le fuera a caer encima, ahora se reía solo al ver a su hijo tirar leche en la mesa. Lucía estaba en la sala, acomodando unos cuadros en la pared. Eran nuevas fotos, no costosas, no de fotógrafo profesional, fotos de ellos, del día a día. Mateo con la cara embarrada de chocolate, Esteban dormido en el sillón con el niño encima, Marta regando las plantas con una sombrilla ridícula que Lucía le había regalado como broma. Ella misma salía en varias, sin querer, sin posar, capturada en momentos donde solo estaba cuidando, riendo, existiendo. Había una pared especial, justo al lado del comedor. La habían dejado en blanco durante semanas, como esperando que el tiempo decidiera qué iría ahí, hasta que un día, sin avisar, Esteban sacó una caja de cartón vieja del closet del despacho. La puso sobre la mesa. Lucía lo miró sin entender. Él abrió la caja y sacó, con manos cuidadosas, el medallón enmarcado. «Va a ir aquí». Lucía lo miró. Se acercó en silencio. El medallón ya no era solo una reliquia, era símbolo de todo lo que los había traído hasta ahí. El corazón dorado colgaba dentro del vidrio, y junto a él, una foto que parecía de otra época. Joaquín con Rosa, en la puerta del hospital, sonriendo como si nada más importara. A un lado, Valeria, abrazando a Mateo recién nacido, con lágrimas y amor en los ojos. «¿Estás seguro?», preguntó Lucía, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, ellos también son parte de esta casa. No estaríamos aquí sin ellos». Ella ayudó a colgarlo. Lo dejaron justo en el centro, no muy alto, para que cualquiera pudiera verlo. Que no fuera un altar, sino un recuerdo, un pedazo de historia que merecía estar a la vista. Mateo, al verlos colgando el cuadro, se acercó. Se paró frente a él, con sus ojitos brillando. Señaló las caras. «¿Quiénes son?». Esteban se agachó a su lado. Le tomó la mano con cariño. «Él es tu abuelo. Ella, tu abuelita Rosa. Y ella es tu mamá». Mateo frunció el ceño como si intentara memorizar los nombres. «¿Y ellos viven aquí?». Lucía se agachó también. «No, pero siempre están cerquita, en tu corazón, en lo que hacemos cada día». Mateo no entendió del todo, pero sonrió. Esteban le revolvió el cabello y lo abrazó. El niño siguió jugando, y los adultos se quedaron un momento más frente al cuadro. Esa noche, después de cenar, Lucía subió a su habitación a leer un rato. Esteban se quedó en la sala, apagando luces y asegurando puertas, como siempre, pero antes de subir, se detuvo frente al cuadro una vez más. Lo miró largo rato. «Gracias, papá», murmuró. «Lo logré. No como creí, pero lo logré». Al día siguiente, Esteban llevó a Mateo al kinder por primera vez. Lucía fue con ellos. El niño se aferraba a su pierna como si el mundo se fuera a acabar. Lucía le hablaba bajito. Le prometía que lo iban a recoger pronto. Esteban lo cargó, le dio un beso en la frente,
y se lo entregó a la maestra con un nudo en la garganta. De regreso en el coche, ninguno habló por unos minutos. «Esto es más difícil de lo que pensé», dijo él. «Sí, pero también es parte del crecimiento. ¿De él o mío?» «De los dos». Después de dejar a Mateo, fueron a desayunar. Nada lujoso. Un café de barrio, chilaquiles con huevo, jugos recién exprimidos. Se sentaron juntos, sin prisa. Por primera vez, parecían una pareja más, de esas que comparten chismes, miradas, pan tostado. «Estaba pensando en algo», dijo Esteban, mientras revolvía el café. Lucía levantó la mirada. «¿Qué? Que tú entraste a esta casa como empleada y terminaste siendo algo que no sé cómo nombrar, pero que me hace sentir que todo vale la pena». Ella sonrió, bajó la vista y luego lo miró de nuevo. «No me nombres, solo déjame estar. Eso no va a cambiar». Volvieron a casa con bolsas del súper, pan dulce para la tarde y un juguete nuevo que Esteban quiso comprarle a Mateo sin razón. Al llegar, la casa olía a comida recién hecha. Marta cantaba bajito desde la cocina, y en la pared del comedor, el cuadro seguía ahí, iluminado por la luz de la ventana. Ese cuadro ya no era solo un recuerdo, era el legado, no solo de los que se habían ido, sino de los que se quedaron, cumplieron promesas y decidieron amar sin condiciones. Esa tarde, mientras el niño dormía con la mano en la oreja y el tren a medio camino en el piso, Lucía lo cubrió con una manta, lo besó en la frente y volvió a la sala. Esteban ya la esperaba con 2 tazas de té. Sin necesidad de decirlo, sabían que ese momento lo tenían tatuado en la memoria. Ya no era una historia de dolor, ahora era una historia de vida, y apenas comenzaba.